soldado? No, es un troll. Ahí está tu millonario, tu pata millonario. Oye, que llame, pe, dile que llame, que me haga para que quiero ese Ya. En un rato vamos a ver llamadas. ¿Está bien o no? Ya. Pero hay que cuadrar 1 hora y media nomás, papi, porque... ¿Está bien? Ya. 9 está bien, 9 está bien. 9:30, 9:30. Ya. Empezamos, ¿no? A ver, cabo. Ya. Pregunta sobre el tema también, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Los saluda Jorge Ugarte, más conocido como el profe. Coméntenme si se está escuchando, porque de repente tenemos problemas de sonido, todo chévere, bacán. Estamos aquí con... ¿Cómo estás, Anca? ¿Qué tal? Anca Kuntur ha venido aquí a este humilde set, que en realidad es mi casa, de Libertando Perú, para debatir sobre las posturas que tenemos con respecto a Pedro Castillo, ¿no? Yo espero, no sé, no hablo con él hace mucho tiempo, que en este momento esté en contra del gobierno de Pedro Castillo, porque si estuviera a favor, sería pues una indecencia, ¿no? Así que espero que todos ustedes puedan compartir este debate. Está tu amigo Billonario. En rato vamos a abrir las líneas telefónicas, no ahora, espérense, en un rato vamos a abrir las líneas telefónicas para que todos aquellos que quieran dejar su comentario lo puedan hacer libre y espontáneamente. Antes de empezar, quiero darle el pase a Anca para que pueda dar sus palabras iniciales. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes, al colectivo Pueblo que Habla también, que está compartiendo las páginas, también en Rimanchata, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Y por favor, hoy día pues, de una vez vamos a convencer al profesor de Rueda de que Pedro Castillo no es comunista y es liberal, y que de una vez por todas se deje joder. Ok, dice que Pedro Castillo es liberal. Para hacer esto ordenado y que haya pues un orden espontáneo, no tan espontáneo porque lo estamos planificando, vamos a estar como Estado y vamos a ser planificadores. Vamos a dar 3 minutos. Como... No, como tú quieras. Como, no puede ser 5-5. Ya, 5 minutos cada uno lo va a cronometrar aquí el acompañante, el hermano de Anca. Y también Carlita, que está aquí detrás de cámaras. Va a haber 5 minutos, vamos a hablar de varias cosas. ¿Te parece? Si primero hablamos de Pedro Castillo, luego hablamos de la cambio de constitución, ¿te parece? Sí, sería bueno, ¿no? Para hablar. Ya. Y luego hablamos, si quieres, del Congreso también. O preguntas, ¿no? De la gente. Vamos a hacer 3 bloques. Ya. Primero Pedro Castillo, luego Constitución, cambio, ya. Y luego Congreso. Y ahí termina todo y nos vamos a las preguntas, ¿te parece? Ya. Ya, bacán. Entonces, sin más preámbulos, ahí no sé si el cronómetro está listo. Por ser el invitado, le damos la oportunidad de que hable primero Anca. Dale, Anca, tienes 5 minutos. Bueno, primero que quiero que todas las personas que nos están siguiendo sepan las 3 posturas políticas que hay. La primera postura, o digamos bandera política que existe, es la que se vayan todos. ¿Quién plantea que se vayan todos? Los que plantean que se vayan todos es los morados, Sagasti, Vizcarra, ya, porque hay que decirlo bien claro, Verónica Mendoza, Hildebrand. Esa es una bandera política. La segunda bandera política es vacancia al presidente Pedro Castillo. ¿Quién lo plantea? Lo plantea el cabecero de Porqui, lo plantea la señora K, lo plantea Hernando de Soto, asesor de dictadores. Y la tercera postura es la postura de la cual me sujeto yo, que es que cierren el Congreso, una nueva constitución y obviamente pues que respeten al presidente Pedro Castillo hasta 2026. Son 3 posturas. Entonces acá el profesor Suárez tiene que decir cuál de esas posturas está. No hay más posturas. Y yo ya estoy diciendo con nombre propio, por si acaso. La misma prensa también se presta para esas posturas. Alguna prensa, como el canal N, el 9, dicen que se vayan todos. Es la postura de los caviares, la postura de Vizcarra, la postura de digamos, Verónica Mendoza y Susel Paredes. La postura, Willax, también que es otra prensa de comercio, plantea la postura de vacancia. Entonces, sobre esto yo le hago una pregunta de frente, de cajón al proceso de Rueda. ¿Cuál es la postura o la bandera política en la cual usted se sujeta? Yo me sujeto en la que cierren este Congreso y obviamente que hay un cambio de constitución. Y obviamente yo le voy a demostrar al profesor, acá concreto nada más, que Pedro Castillo no es comunista. Y si no es comunista, esto quedó a medias el debate. Entonces, ¿cuál es su postura, presidente Pedro Castillo? Es liberal, está en esa corriente liberal. Y lo voy a pasar a sustentar con este libro. El libro se llama Clases, Estado-Nación en el Perú. Acá está Julio Kotler, por si acaso no es comunista. Porque por ahí dice, es comunista. Dice, no, Julio Kotler no es comunista. Y él es liberal. Y él bien claro lo dice acá. Miren, página 74, Clase, Estado-Nación. Sí, lo voy a tener que leer para que después no me digan que no estoy, ni siquiera lo voy a parafrasear. Ante la falta de un grupo burgués capaz de ejercer la hegemonía e imponer su ley dentro de un marco institucional,
La política peruana y en general hispanoamericana institucionalizó el clientelaje y caudillismo personalista, revitalizando así la forma colonial de dominación. Nunca hicieron burguesía, nunca hicieron Estado. La República fue un fracaso desde el inicio. Por lo tanto, ¿quiénes estaban ahí peleándose en el clientelaje y en el caudillismo? Lo dice la página 74. En términos generales, los conservadores y liberales propugnaban formas contrapuestas de organización social y política, ocultándose detrás de ellas intereses concretos de los diferentes sectores que pretendían hegemonizar la maltrecha sociedad. Mientras los conservadores enfatizaban la necesidad de imponer orden, unidad, mediante el fortalecimiento del principio de autoridad y obediencia en un Estado cesarista, eso es lo que plantean los conservadores, de inspiración divina, los liberales insistían en la necesidad de promover y generalizar la participación ciudadana, y obviamente también ahí vemos a múltiples niveles a fin de robustecer el espíritu cívico de la naturaleza republicana del Estado. ¿Qué está planteando el presidente Pedro Castillo? Cobrar el impuesto a los millonarios. ¿Qué está planteando el presidente? No vale ni un sol a la prensa basura. ¿Qué está planteando el presidente Pedro Castillo? Tratando de que esta vieja derecha mercantilista no esté pues en la faz política y que deje a una nueva generación de políticos. ¿Y qué es lo que plantea el presidente Pedro Castillo? Dentro de la economía social de mercado, ¿cómo un comunista se va a la mano con John Biden? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no me explican? ¿Por qué no dejan un poco su negacionismo y empiezan a plantear sobre esto? El presidente Pedro Castillo es la línea de lo liberal desde esos tiempos, de los inicios del siglo XX. ¿A quién representa Chirino Soto? ¿A quién representa López Aliaga? ¿A Keiko Fujimori? ¿A quién representa? Representa al rezago de los conservadores. Eso es lo que está pasando, porque nadie me puede decir que Montoya, del fenómeno Aliaga, ¿de dónde salió? Esos sinvergüenzas salieron post pandemia. ¿Y por qué quién los endiosó? ¿Quién los empoderó? ¿Quiénes los pusieron en el Congreso? ¿A Cueto? ¿A Barbarán? ¿Quién? Ese es el rezago, lo que vulgarmente se llama la derecha bruta y achorada, que es el rezago de los conservadores. Entonces acá hay dos líneas. Sino que el profesor diga, pues, ¿no? ¿Cuál es la tercera línea? Porque según la historia de la República, que él bien lo conoce, solamente hay dos dentro de la burguesía, de lo que intentaban hacer burguesía, los conservadores y los liberales. Castillo tiene que salir de algún lado, si no es comunista. Porque si él me dice que es comunista, entonces ya, pues ya entramos a otro terreno del debate. Me dicen que es 5 minutos, y obviamente, pues, sobre esto nomás, hasta ahí lo dejo. Voy a rematar con algo concreto, en mis 30 segundos. No se olvide, ¿a qué bandera política plantea usted, profesor? Dígalo de frente. Acá en nuestras redes sociales y acá. ¿A cuál? Que se vayan todos, vacancia, o obviamente está con Castillo. Y lo otro, que me diga de dónde salió la corriente de Pedro Castillo. ¿De dónde? ¿Dónde está Graham, el economista liberal? ¿Ah? Porque Graham no es comunista, ni tampoco es del Ministerio de Cultura. Nada más. A ver, gracias por el corte de ahí. A ver, tú dices que hay tres líneas, los caviares, donde están los medios de comunicación, donde están César Hildebrand, algunos periodistas que hoy detestan a Pedro Castillo, pero que en la segunda vuelta, de manera tácita, apoyaron a Pedro Castillo contra Keiko Fujimori. O sea, los caviares no me vas a decir que están con Keiko. Los caviares nunca han estado con Keiko. Todo lo contrario, han evitado que Keiko pueda llegar al poder. Ahora, yo entiendo que los caviares son un problema. Yo incluso lo he dicho no una ni dos, sino muchas veces, que los caviares son peores que Perú Libre, a mi concepto. A mi concepto. Los dos son malos, pero son peores los caviares que Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque los caviares tienen a los medios de comunicación de su lado. Porque los caviares tienen las instituciones de su lado. Cosa que Pedro Castillo ha llegado y en un año no creo que haya robado ni el 1% de lo que robó Alan García, ni de lo que robó Toledo, ¿no? Ni el 1%. O sea, Pedro Castillo, según lo que sabemos por Samir, hasta pedía, Silva le había pedido un mueble y un televisor. O sea, no tiene ni siquiera una estructura de robo a gran escala, ¿no? Pero se están haciendo muy rápido con experiencia. Ahora, tú dices... No logré entender en qué posición estás. Tú dices que se cierre el Congreso, pero no que se saque Pedro Castillo. Que siga Castillo. Que siga Castillo, pero que se cierre el Congreso nada más. Bueno, esa es tu posición. Ok, ahora, tú hablas de que la República ha sido un fracaso. Por supuesto que la República ha sido un fracaso. Pero la República no la pedimos nosotros. La República es una imposición extranjera. Y tú lo sabes muy bien. O sea, los ejércitos que vinieron a pelear por nosotros, y vamos a cumplir 201 años de República este 28 de julio, y 200 años de tener un congreso en septiembre de este año, la República fue una imposición traída de afuera. San Martín, Bolívar eran extranjeros, vinieron con ejércitos extranjeros. Me han dicho que el señor Pedro Castillo es un socialista de mercado. Entonces, ¿dónde está el liberalismo ahí? O sea, tú me has dicho que me vas a demostrar que Pedro Castillo es liberal. ¿Pero dónde? ¿Dónde está el liberalismo de Pedro Castillo? El liberalismo es gobiernos reducidos
y mercados libres. En el Perú, ¿hay mercado libre o hay trabas para poner un banco, trabas para poder empezar una inversión de FP, trabas para poder abrir una nueva empresa de telefonía? No hay trabas económicas en el Perú, no existe burocracia a gran escala en el Perú. ¿Dónde está el libre mercado? En un libre mercado hay impuestos bajos, el Perú tiene 36 tipos de impuestos. En un liberalismo, el Estado se mete en lo menos posible y Pedro Castillo quiere hacer la reforma segunda agraria. ¿Dónde está entonces el libre mercado? O sea, y ahora, yo personalmente siento que Pedro Castillo no es nada. No es ni liberal, ni socialdemócrata, ni social cristiano. El partido que lo llevó al poder, que es el Partido Perú Libre, es un partido socialdemócrata con títulos cada vez más radicales. Pero Pedro Castillo como persona es un ignorante a carta cabal. Es un tipo al que no lo puedes educar a esa edad porque ya no le entra ninguna información. O sea, Cerrón, al lado de Pedro Castillo, Cerrón es un erudito. Hermano, tú al lado de Pedro Castillo, y tú deberías estar en el poder. A comparación de Pedro Castillo, tú estás defendiendo a un neófito, a un tipo que ignora todas las teorías monetarias existentes y no podría él encajarse. Cuando le preguntaron en una oportunidad a Pedro Castillo qué ideología tenía, dijo, provinciana. Tú, o sea, honestamente, te hago la pregunta y te la extiendo. ¿Tú crees que Pedro Castillo sabe lo que es liberalismo de mercado? ¿Pedro Castillo sabe lo que es marxismo? Pedro Castillo ha leído a Lenin, ha leído a Stalin, ha leído a Mao Zedong, ha leído a Marx, ha leído a Engels. ¿Alguna vez Pedro Castillo ha agarrado un solo libro? Nunca. Pedro Castillo tiene que plagiar en su tesis. Pedro Castillo basta escucharlo hablar para demostrarnos que el tipo está en el limbo. Ahora, sí, los atacan los caviares. ¿Por qué? Porque le están quitando financiamiento a los medios de comunicación. Estoy de acuerdo con eso. La diferencia es que Pedro Castillo quiere ese presupuesto que se da a los medios de comunicación, se lo quiere entregar a los medios de comunicación de provincias. No es que Pedro Castillo no quiera seguir financiando a los medios de comunicación. Él quiere entregárselo a sus amigos, a sus compinches, a su banda, ¿verdad? A esa banda que él tiene en provincia y que lo apoya siempre a mansalva. Él no quiere quitarle la publicidad pública porque Pedro Castillo no es que diga, a ver, no, que con los impuestos de todo, ¿cómo vamos a financiar un medio de comunicación? No, Pedro Castillo ni entiende lo que es un impuesto siquiera. Entonces creo que ahí hay una distorsión, y yo sé que tú conoces de teoría monetaria, pero ¿cómo vas a llamarlo a Pedro Castillo un liberal? Que de Mises, de Hayek, de Milton Friedman, o no sé, de John Locke. ¿Tú crees que ha leído a John Locke? Bueno, eso es toda mi intervención hasta acá. Mira, primero que yo me sustento, o se podría decir parto, de Julio Kotler, ¿ya? Investíguenlo si quieren ahí nuestros seguidores. ¿Quién es Julio Kotler? No es socialista, no es comunista, ¿ya? Es sociólogo de distintas universidades. Entonces, él ha hecho un análisis sobre la República. Yo en ningún momento he dicho que la República es un fracaso. Yo he dicho que la burguesía no tiene la capacidad de ser una república. Y obviamente estos dos brazos, que son los liberales y los conservadores, porque nadie me puede negar cómo surgieron los liberales y los conservadores. Bien. Yo le dije que Montoya, Cueto, Barbarán son rezagos de los conservadores, lo que vulgarmente le llamamos derecha bruta y achorada, porque es rezago. No vas a comparar, pues carajo, con Luis Alberto Sánchez, con Barnechea, no lo vas a comparar con Balaún de Terrio, Paniagua, ¿no? A esas desparpajos que tenemos ahí de congresistas. Entonces, no, porque entonces es un rezago. Estoy hablando para que un poquito te eduques, pues, ¿no? Tú que me criticas, ¿no? Porque no quieres educarte, pues, ¿no? Todo lo ves insulto. Entonces, el profesor, acá, Jorge Ugarte, no ha sido claro. Porque yo le he dicho de que el rezago de la derecha bruta proviene de los conservadores. ¿De dónde proviene Castillo? Le pregunté. Y espero que esta vez lo responda. Porque cuando me dice, no es nada, es escapar al debate, pues, profesor. ¿Cómo que no es nada? Tiene que salir de algún lugar, ¿no? O sea, está dentro del sistema, en un marco electoral, ¿cómo no va a hacer nada? Que es invisible. Entonces, pero después dices tú, pero estoy de acuerdo con lo que ha hecho, dice él, ¿no? De quitarle el presupuesto a los caviares. Total, no es nada y estás de acuerdo. Ya ve, profe, ¿qué está pasando? Entonces, eso es lo que tú tienes que puntuar. ¿De dónde ha salido Castillo? No me hable con el hígado. No me hable como esos labartarios, ¿no? Como esos anarcocapitalistas que hablan idioteces. Sino hábleme con fundamento, hábleme como que usted dice que es liberal. Por eso yo digo, yo he venido acá a su trinchera para que usted se nivele y se rehabilite
y vote por Castillo. Yo he venido acá a salvarlo a usted, porque Castillo está en su misma línea. Porque Castillo plantea lo que dice Julio Kotler cuando acá dice, mientras que los liberales insistían en la necesidad de promover, generalizar la participación ciudadana a múltiples niveles, a fin de robustecer el espíritu cívico. Usted no lo quiere, usted quiere reducción del Estado. Entonces, ¿cómo el liberal plantea múltiples niveles al fin de robustecer el espíritu cívico y de la naturaleza republicana del Estado? Eso plantea un liberal, un conservador no. Y entonces yo pienso que el profesor Jorge Ugarte tiene que ser claro, que me diga él, que deje un poco el hígado, que me diga de dónde ha salido Castillo. Por eso le digo, si es comunista, ¿qué miércoles es? No, dejemos llegar por los insultos, no lo digo, pueden hablar miles de cosas. Sobre el otro punto, me dijo qué bandera política él se sujeta. Ustedes que me critican, ¿qué quieren ustedes? ¿Que se vayan todos? ¿Vacancia? ¿Ah? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que se quede Castillo? Yo quiero que se quede Castillo. ¿Cuál es su línea ustedes? ¿Cuál es? ¿Que se vayan todos? Y si dicen que se vayan todos, está con los caviares, pues. Está con Julio Guzmán, está con Jaime Chincha, está con Verónica Mendoza, pues. ¿Está bien o no? ¿O quieres vacancia? Si quieres vacancia, está con la derecha bruta. Profe, usted alíñese en mi tiempo que me queda, ¿no? Sea claro. Me dice socialista de mercado. ¿En qué momento he dicho socialista de mercado? Yo he dicho social de mercado. Una economía dentro de los modelos, dentro del sistema capitalista que se dio a mediados del siglo XX. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Oscar Lange, por ejemplo, un revisionista que von Mises se jacta que Mises se jacta que a él le ha reconocido que él es von Mises destrozó al capital de Marx. Lange o Lange, obviamente, este revisionista que dice ser comunista, todos dicen ser comunista, hasta Karl Popper, pero no se trata de decir, y yo le dije a usted en el primer debate de Plaza Martín, se trata de demostrar que como no es comunista, plantea un modelo económico, igual que Keynes, el estatismo, igual que Milton Friedman, otro tipo de modelos, y el social de mercado no es socialista de mercado. Profe, total, ¿dónde ha visto el socialismo de mercado? No existe socialismo de mercado, profesor, no existe. Marx en ningún momento habla socialismo de mercado, ¿no? Porque está combinando, un poco ecléctico, ¿no? Entonces, ahí va la crítica. Entonces, yo te hablo de social de mercado. Nuestra economía, según la constitución política, ¿qué dice? Estamos en una economía social de mercado. Yo no estoy de acuerdo, porque acá hay mercantilismo. Pero ¿usted qué dice? Usted responda concreto, nada más ahí. La bandera política, ¿a qué bandera se pone usted, profesor? Quiero saber con quién está usted. Y lo otro, ¿de dónde salió Castillo? Nada más. Ok, no entiendo si tú dices que Pedro Castillo quiere una economía social de mercado. Entonces, ¿con qué objeto quieres cambiar la Constitución? Si la Constitución dice claramente que hay una economía social de mercado. ¿Tú qué quieres? ¿Cambiar la Constitución y ponerla en mayúscula todo con signo de exclamación y en negrita? ¿O poner abajo que diga se tiene que cumplir? O sea, no, la Constitución puede decir de la A a la Z. Si la Constitución no se amolda a la realidad de un país, no hay forma. Si no tienes instituciones que puedan dejarlas y poner las cosas claras, ¿qué sentido tiene? O sea, insisto con esta pregunta. Si la Constitución Política del Perú dice que tenemos una economía social de mercado, ¿por qué Pedro Castillo quiere entonces cambiar la Constitución y tú también? Si tú estás de acuerdo con la economía social de mercado, supongo. Bueno, con respecto a lo que dice Julio Kotler, hermano, eso se llama, lo que diga Julio Kotler no quiere decir que sea palabra divina, que tengamos que acatarla a rajatabla. Se puede refutar, creer que porque Julio Kotler lo dice, es ley, se llama falacia de la autoridad, y tú la usas bastante consecuentemente. Ahora, los conservadores no tienen una postura económica con respecto a la economía. Los conservadores principalmente tienen una postura en términos sociales. Y Pedro Castillo tiene de conservador. ¿O acaso no observó la ley que habla sobre la... No terminó observando, terminó firmando la ley que permite que el padre de familia pueda participar en la creación de los contenidos? En el aspecto social estoy hablando. ¿Acaso él no intervino en eso? ¿Él no está a favor del aborto, en contra del aborto, perdón? ¿Pedro Castillo acaso no está en contra de la adopción homoparental? Muchas veces Pedro Castillo no se mostró en contra de estos movimientos LGBTQ+, y siempre ha tenido una agenda más conservadora. ¿Acaso el mismo Pedro Castillo y su bancada no ha estado a favor de quitarle autonomía y poder a la SUNEDU y darle más libertad a las universidades? O sea, Pedro Castillo está más del lado conservador que del lado liberal. Tú me estás hablando de aspectos principalmente, yo le llamo no liberal, progresista, aspectos sociales, progresismo versus conservadorismo. Si hablamos de términos económicos, el conservador le falta una pata o un pie, es una silla que le falta una pata. Esa pata es el aspecto económico, por eso yo me considero un liberal
en lo económico y un conservador en aspectos sociales. O sea, Pedro Castillo es conservador también. Ahora, ¿de dónde proviene Pedro Castillo? Bueno, pues de Chota. ¿De dónde no proviene Pedro Castillo? Proviene de Chota. Académicamente, ¿de dónde proviene? No tengo un carajo de dónde proviene académicamente. Tiene una cercanía al sindicalismo, es un sindicalista. Postura económica no lo sé, ¿no? O sea, Pedro Castillo no da luz a su postura económica hasta el día de hoy. Nunca se le ha podido escuchar puntual y claro sobre qué postura económica tiene. Pedro Castillo fue un invitado de Perú Libre o no fue un invitado de Perú Libre. No tiene militancia en Perú Libre Pedro Castillo. Fue un invitado, lo colocaron porque no tenía antecedentes, porque no tenía denuncias, a comparación de la sentencia que se tenía Vladimir Cerrón. Fue un tipo que colocaron como una pieza de un ajedrez, y el tipo llegó al poder sin saber lo que iba a llegar. Es más, ni se pensaba que iba a llegar al poder el tipo. ¿Qué quiero yo? Personalmente, y lo he dicho muchas veces en este programa, y ustedes no van a dejar de mentir, yo no estoy a favor del adelanto de elecciones. Yo no estoy a favor del adelanto de elecciones. Que se maten caviares y comunistas. Que se maten caviares y socialistas. Me importa tres pepinos. Si mañana cierran el Congreso, no saldré a marchar para que lo reinstalen. Y no saldré a decir que Pedro Castillo es un dictador. Lo he dicho muchas veces. Así como si el Congreso vacara a Pedro Castillo, tampoco voy a salir a marchar feliz. Que entre los dos poderes del Estado, que son una porquería, se saquen los ojos. A mí igual me importa tres pepinos. No hay esperanzas en las Fuerzas Armadas. Yo he dicho más de una vez que la única forma que tenemos de solucionar el problema que atravesamos es con un cambio de sistema. Tú también propones un cambio de sistema. No digas que no. Yo también lo propongo. La diferencia es que tú propones un cambio de sistema más de organización estatal, yo lo propongo más liberal. Pero es un cambio estructural de las bases del Estado. O sea, el Estado tiene que cambiar en su estructura, en su cantidad, en su personaje, en su personal, en su presupuesto y todo lo demás. O sea, yo lo que promuevo es, dejen que se saquen la mierda todos. Que estos caviares de mierda que dejaron en el poder a Pedro Castillo, que se saquen los ojos con Pedro Castillo. Y que Pedro Castillo, si quiere sacarlo del Congreso, que no me representan un carajo, ninguno, ¿ah? Ninguno, que se saquen los ojos. Y por último, ya para culminar con respecto a esto, quiero que me responda, por favor, Anca, si la Constitución es social de mercado, ¿por qué quieres un cambio de Constitución? Bien, primero que acá habíamos hecho la crítica, y hay que ser claros, habíamos hecho la crítica a los conservadores y a los rezagos de los conservadores. Y el principal rezago de los conservadores es Fujimori. Y este miserable hace el autogolpe. ¿Ya? Y obviamente que decimos acá que no hay una economía social de mercado. Eso hemos dicho. Pero Castillo levanta esa postura de social de mercado. Eso dije. Ahora, la Constitución de finta dice que es social de mercado. Economía social de mercado. Dice. Entonces, en la práctica lo es. Si él dice que hay social de mercado, está de acuerdo con la Constitución, entonces también está de acuerdo con el golpe de Estado, del autogolpe. También está de acuerdo. Dos, si hay social de mercado, también hay desarrollo. ¿Y cuál es el desarrollo? ¿Cuál es, pues? ¿Cuál es, Jorge? Anda a Puno, anda a Juliaca, anda a Cerro de Pasco. Anda, no vayas a la ciudad, anda a las alturas. ¿Cuál es el desarrollo? A Puno, a Arequipa, a Purímac. ¿Cuál es el desarrollo en los pueblos originarios? ¿Cuál es? Vaya a la selva. El periódico llega después de 2 días. ¿Cuál es el desarrollo? Y esto yo lo tengo que decir bien claro acá. Nosotros queremos el cambio de constitución porque es parte de la democracia. O es ser comunista cambiar la constitución. No, sí o no. Entonces yo puedo cambiar la constitución porque es parte de la democracia. Para eso se planteó un, proyecto de ley para un referéndum al cambio de constitución, agregándole 8 disposiciones. Y dentro de las 8 disposiciones, según el artículo 206 de la Constitución Política, la Constitución Política merita que obviamente se pueda discutir para un cambio de constitución, ya sea en el Congreso, en el Pleno, o si no en un referéndum. Estaba bien el proyecto, lo que pasa es que estos miserables rezagos de conservadores, de Juárez, la misión Juárez, archivó, en primera instancia lo archivó. Entonces, nosotros acá queremos cambiar la constitución porque es parte de la cuestión legal. Cambiar la constitución no es comunista, ¿no? Ahora, Pedro Castillo es conservador. Ya estamos avanzando, ¿ya ves? Ya estamos. En antes, ¿qué dijo? Que era nada. ¿Ahora qué dice? Ah, ya, Pedro Castillo es conservador. Pero, disculpa, entonces, solamente un detallito.
conservadores son de aspecto más social que económico. Yo me refiero a lo económico. ¿Qué es Pedro Castillo económicamente? Sí. Para eso estoy citando yo una fuente, pues, profesor. Usted también debería citar su fuente. Porque si no está inventando de repente, bien puedo pensar así, no lo digo que lo hace. Entonces sigo desarrollando. Entonces, ahora él dice que Castillo es conservador. Ya ven, muchachos, ya ven. O sea, no es comunista. Pero carajo, profesor. Todo el día se la pasa diciendo que digamos que Pedro Castillo tiene que salir, tiene que irse, ¿no? Obviamente, pues yo pienso ahí de que habría que ver que si Castillo es conservador, entonces, ¿no? ¿Qué se diferencia con Keiko, no? O sea, y vamos al ataque. ¿Usted por qué lo ataca si es conservador? O los conservadores también son sus enemigos. Eso ya lo responderá usted. Entonces dice, entonces, ¿por qué, digamos, el presidente Pedro Castillo no tuvo antecedentes? No tenía antecedentes. Yo no lo dije, lo dijo él. Entonces, si no tiene antecedentes, ¿no? No tiene antecedentes, llegó a la presidencia y él dice, ¿pero por qué llegó a la presidencia? Cualquier peruano lo puede hacer, profesor. 4 son los requisitos. Y no se estudia para ser presidente, ¿ya? Los OPAs no entienden, pues, no se estudia. Son 4, peruano de nacimiento, tener DNI, inscrito en la RENIEC y ser mayor de 30 años. 35. Así es, mayor de 30. 35. Exactamente 35, pero yo digo mayor de 30. Entonces, tenemos que entender que ya acá el profesor está reconociendo de que Castillo no es comunista, pues. Ahora, dice que no tenía antecedentes. O sea, quiere decir que era un peruano común y corriente que postuló. Entonces estaba en su derecho, pues. ¿Por qué desde el inicio decían que es un asno, que es un burro? Esos ataques bajos, que no sabe nada. Usted lo está diciendo, lo sigue repitiendo. ¿Cómo lo demuestra? Pero yo voy a refutar lo que usted dice, ¿no? Dice que es conservador y sin embargo les está cobrando a los millonarios. ¿Sabe qué pasa? Y usted estudia La República. Seguimos con La República, con el libro. Con este libro nomás lo voy a mover al profesor. Mire, ¿de dónde salen los conservadores en el Perú? Apúntalo y espero que me lo responda. Yo ya le respondí a la Constitución. ¿De dónde parieron los conservadores? ¿Ah? ¿No fueron los criollos? ¿Y de dónde caramba salieron los criollos? ¿De dónde salieron los criollos? Que lo responde él. ¿De dónde salieron? ¿Ah? ¿No salieron del virreinato? Y entonces, ¿por qué él me habla de von Mises, von Hayek, como el otro labartario que estaba hablando por allá? No, acá hábleme del terreno de los conservadores. ¿Cómo surgieron los conservadores? ¿No vinieron los criollos? ¿Y de qué manera vinieron los conservadores? ¿Y los liberales? ¿De dónde salieron ellos? ¿De dónde salieron ellos? Hay una razón. Y yo fue pues, por una revolución, pues, por una rebelión, por una violencia así armada, o tienen terror al comunismo, ¿no? Carajo, ellos lo hicieron contra los del virreinato. Entonces, yo acá quiero que se centre. Dice que es conservador, pero no me cita fuentes. Castillo es liberal porque le está cobrando los impuestos a los millonarios. Castillo es liberal porque está planteando industrialización. Cierro la próxima. A ver, Castillo es liberal porque le está cobrando impuestos a los millonarios. Castillo es liberal porque está queriendo industrializar el Perú. Eso es una característica del liberalismo. No sé si han leído a Ludwig von Mises. ¿Han leído el liberalismo de Ludwig von Mises? ¿Han leído a John Locke? ¿Han leído La riqueza de las naciones de Adam Smith? El liberalismo no es nada de lo que tú has dado como característica de Pedro Castillo. Un liberal no le cobra impuestos altos a los ricos por el hecho de ser ricos. Un liberal sostiene principalmente que el orden espontáneo de la economía es lo que tiene que definir los precios, los pagos, los salarios, las inversiones privadas. Un liberal no pone impuestos altos a los ricos. No sé qué concepto tiene de liberal. Y yo quiero hacerte una pregunta, ya, porque voy a responder la que tú has dado por acá. Dime, ¿qué es conservadurismo para ti? Porque estás confundiendo términos y conceptos. ¿Qué es un conservador para ti? ¿Tú crees que el conservador tiene posturas económicas? ¿Hay una teoría económica conservadora? Dime la escuela conservadora de economía, por favor. Cítame la escuela conservadora de economía hoy por hoy, te lo pido por favor. Si lo estás confundiendo con el social cristianismo y la escuela de Salamanca de repente, o lo estás confundiendo con el PPC, lo estás confundiendo con Porqui, que es social cristiano, claramente él lo ha definido y el partido lo dice. ¿Qué es conservadurismo? Una cosa es conservadurismo que está relacionado al tema social, y en ese caso Pedro Castillo tiene tintes conservadores, los tiene,
pero no tiene un puto tinte liberal, disculpen la expresión puto, no tiene nada de liberal, así que revisa tus conceptos, por favor, no leas solamente a Julio Kotler, léete a conservadores y a liberales para entenderlo. Fujimori fue un conservador, dijiste, por el amor de Dios. Fujimori fue el que implantó este programa de planificación familiar y salud reproductiva, promovido por ONG de izquierda progresistas, como Manuela Ramos, la IPPF, y otras empresas, otras ONGs izquierdistas progresistas que estuvieron. Él estuvo en el Cairo, Fujimori estuvo en el Cairo y habló de las mujeres y el derecho de la mujer sobre su cuerpo. Fujimori implantó esa medida globalista, progresista, que va en contra del modelo social conservador. Fujimori no fue un conservador. Es más, ¿quién fue el grupo social poblacional peruano que estuvo en contra de lo hecho por Fujimori? Fueron los conservadores. Conservadores, la iglesia. Rafael Rey, ¿qué es? Rafael Rey es un liberal. Rafael Rey es un conservador. En lo social, en lo económico podremos debatir con él algunas posturas, pero en lo social la iglesia estuvo principalmente en contra de las políticas implantadas por Fujimori. Fujimori implantó una medida malthusiana de control poblacional. Eso es una medida conservadora pedida por el Fondo Monetario Internacional. Totalmente, de control poblacional, porque el Fondo Monetario, yo estoy en contra de prestarme plata al Fondo Monetario, no te pide, no te da la plata así por así, te lo da con un objeto. Y tú sabes quién fue el que fundó el Fondo Monetario Internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Fue Keynes, uno de los fundadores, ¿no? Entonces, vamos, un poquito, Anca, de historia no te va a caer mal, ¿ah? Revisa tus conceptos de conservador y de liberal. ¿Cuál es el desarrollo? Me preguntas por acá. ¿Qué ha habido en el Perú? ¿Cómo que no ha habido desarrollo, Anca? Ha habido un desarrollo importante en el Perú. Esta cifra la repetimos todo el tiempo y creo que es importante hacerlo, ¿no? O sea, con Fujimori, en el 90, toda la izquierda apoyó a Fujimori. ¿O te olvidas que Frijolito le ofreció oportunidad a Fujimori de ser diputado o senador para su partido de la Izquierda Unida? Ahí está, Frijolito, lo ha contado el mismo Díaz Canseco, que ya falleció. ¿Qué hubiese pasado si Fujimori iba con la izquierda? En la segunda vuelta, ¿quién estaba? Fujimori con Mario Vargas Llosa. ¿A quién crees que apoyó la izquierda? ¿A Mario Vargas Llosa? ¿A un liberal? Porque Mario Vargas Llosa sí lo era. ¿Lo iba a apoyar acaso la izquierda? Todo lo contrario, la izquierda apoyó a Fujimori. Fujimori es el resultado de personas como Anca. Personas como Anca, que hoy están en la Plaza San Martín todo el día hablando de todas estas cosas, son personas que apoyaron en los 90 a Fujimori, que apoyaron a Toledo, que apoyaron a Paniagua, que apoyaron a Alan en su primer gobierno. Y luego de mucho tiempo creen que pueden borrar la historia fácilmente diciendo cualquier cosa. Fujimori. Bueno, y yo nunca he dicho que Pedro Castillo sea comunista, porque para ser comunista hay que leer. Y Pedro Castillo no ha leído ni Condorito. Bien. Amor, gaseosita, por favor. Continúa. Acá ahora dice que Fujimori tomó o tuvo medidas conservadoras. Lo has dicho. No he dicho eso. Disculpa. Has dicho Bueno. que Fujimori, ¿no? Entonces no me has caracterizado que Fujimori, porque yo he escuchado eso. Bien. Para ti, en mi tiempo, ¿Fujimori qué es? ¿O qué fue? Fujimori fue un pragmático. Ya, pero ¿en base a qué posición? ¿Liberal o conservador? Él tomó las medidas que tenían que tomarse en ese momento, principalmente en lo económico o en lo social. Porque están confundiéndote. En lo social fue principalmente progresista y en lo económico fue liberal. Ya, pero, o sea... De derecha. Sí, Fujimori aplicó... ¿Quién fue su ministro de Economía? Ya, hasta ahí no me ¿Quién fue su ministro de Economía? Estoy en mi tiempo. ¿Quién fue su Te ministro de doy Economía? tiempo para que responda. Okay. Ahora el liberal de... No, ¿qué fue Fujimori? Bueno, estoy en mi tiempo. Ya, vamos a dejarlo de tiempo. Yo te presto mi tiempo nomás. Liberal de derecha. Ya. Miren, con esto vamos a primero responder lo que él dice sobre los conservadores. Sigo con Julio Kotler. En términos generales, conservadores y liberales propugnan formas contrapuestas de organización social y política, ocultándose detrás de ellas intereses concretos de los diferentes sectores que pretendían hegemonizar la maltrecha sociedad. Estoy hablando de Perú. No te vayas mucho allá a Austria, ¿no? O no te vayas a los austriacos, o no te vayas a los nórdicos, a las escuelas. Ven acá al Perú. No me has hablado nada de dónde emanan o nacen los conservadores y liberales.
y estás maleducando a todos tus seguidores y acá en Pueblo Carla te están mirando. No me has dicho nada cómo surgieron los conservadores acá, de dónde salieron. Ya. Primero, dice que el liberal no debe cobrar, ¿cómo dices? No le cobra impuestos altos, dice, ¿no? Está mintiendo, profesor. En ni un momento Pedro Castillo le está cobrando impuestos altos, no mienta. ¿Qué tú has dicho? No mienta. Yo he dicho, por eso le digo, acá quién está mal, ¿no? Yo no he dicho que no le... Yo le estoy diciendo de que le está cobrando los impuestos a los millonarios porque estos cabeceros de miércoles no quieren pagar. Por ejemplo, Interbank, ¿debe o no debe? ¿Debe o no debe? Debe millones. ¿Ya? Rodríguez Pastor, ¿debe o no debe? Rodríguez Banda, ¿debe o no debe? Escuchen ustedes, laboratorios ahí en las redes sociales que me trolean. ¿Debe o no debe Telefónica? ¿Debe o no debe el BCP? ¿Debe ese que le da 3 millones a una rezago de conservador llamado el Keiko Fujimori? ¿Debe o no debe las minerías? ¿Debe o no? Debe. Y no quieren pagar ni un mango. Y una prueba fundamental es que hoy día Mari Carmen Alba, antes de largarse, les ha exonerado el impuesto selectivo al consumo, sobre pretexto de que los alimentos están subiendo, ¿ya? Y esto, ¿a quién? A San Fernando. ¿A quién? A estas empresas que ustedes le llaman capitalistas, que el profesor le dice liberales. ¿Cómo le hace decir liberal? A Rodríguez Pastor. ¿Cómo le va a decir a estos grupos de poderes del Perú, que carajo son rezagos de conservaduría, que plantean mercantilismo? ¿Cómo le va a decir a ellos que Castillo le está cobrando los impuestos? En ningún momento he dicho que le está cobrando impuestos de más. Lo que está diciendo, paga miércoles, paga. Eso, Scotiabank debe millones, su abogada Lourdes Flores. Ahora, ¿cómo te quedó el ojo? Y no me insultes y dime en la práctica si tengo o no tengo la razón. Por eso, ahí el profesor está mintiendo, que aclare. Pedro Castillo es liberal como usted porque él quiere cobrar los millonarios que no pagan. Yo estoy seguro que usted también cobraría a los millonarios que no pagan. Yo estoy seguro. O no le va a cobrar. ¿Y eso qué tiene que ver? Que falle y no es liberal porque le cobran a los millonarios que no pagan. Eso es lo que estoy diciendo acá. Yo no he dicho en un momento que le agreguen, sino que paguen estos conchudos como López Aliaga, que paguen también su deuda. Eso es algo concreto. Vamos al otro punto. Yo ya le respondí a él. El papel de los conservadores. ¿De dónde salen? ¿Cómo puedo seguir este debate si él no me caracteriza? ¿De dónde surgen los conservadores? Sí, y justamente, ya te lo respondí. En términos, y mira, lo voy a hacer con el libro. No, tú dime. Pero yo me sujeto en este libro, pues. Pero o sea, bueno, estoy en mi tiempo. Estoy en mi tiempo. Interpretación tengo, pero básicamente con fuentes. Usted me está hablando de von Mises, von Hayek y no me saca fuentes. Yo paso por la fuente. Pues. En términos generales, Julio Kotler, que yo estoy de acuerdo con él, por eso lo cito, a Kotler, dice lo siguiente. En términos generales, conservadores y liberales propugnan formas contrapuestas de organizaciones sociales y políticas. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que es contrapuesto, no, profe? Puede buscar ahí, si quiere, ahí en Wikipedia. Mientras los conservadores enfatizaban la necesidad de imponer orden, el liberal no. Por eso yo estoy diciendo acá, en mis 30 segundos, que el liberal insistía en la necesidad de promover y generalizar la participación ciudadana. ¿Qué está haciendo Castillo? Está aperturando las rondas urbanas, está aperturando que haya una asamblea constituyente. Eso es participación ciudadana. Y entonces usted también está en esa línea, pero yo no sé, creo que parece más liberal tipo Fujimori, porque usted acaba de decir que Fujimori es liberal, entonces usted está de acuerdo con Fujimori. Nada más y luego. A ver, voy a explicar algo para que quede claro. Fujimori aplicó medidas económicas que no tenía ni puta idea de que existían. Fujimori en julio de agosto, después de asumir el poder en agosto, Fujimori aplicó lo que conocemos hoy como el Fujichoc. No puso a Miller, y Miller, que era de Acción Popular, va a hacer ese famoso mensaje a la nación donde habla del Fujichoc, el choque económico. ¿Ese era el plan de gobierno de Fujimori? No, ese era el plan de gobierno del Fredemo. ¿El Fredemo quién era? Mario Vargas Llosa. Fujimori aplicó, sin saberlo, sin ser un erudito, puso economistas, uno de ellos más adelante va a ser Boloña, que va a aplicar medidas de reducción del aparato estatal, de privatizaciones, de recortes de subsidios en infinidad, de venta de empresas estatales que estaban quebradas prácticamente. Lamentablemente no privatizó también Petroperú, porque hoy nos causa grandes daños económicos. Pero las medidas, aunque todos los liberales que no saben un carajo de historia, muchos de ellos, se lo digo en su cara a los liberales, el gobierno más cercano a medidas liberales ha sido el de Fujimori 1. Ese gobierno fue lo más cercano al liberalismo. Ahora, que no fue totalmente liberal, pero fue lo más liberal que hemos tenido. La derecha más liberal que hemos tenido ha sido el de Fujimori. Le guste o no a la gente, vayan a ver los datos. Pónganse a leer a Contreras, pónganse a leer un poquito de historia y van a conocer que Fujimori aplicó medidas que en ese momento eran urgentes. ¿Qué pasó? Un saludo a Rima Yacta. Sí, okay, perfecto. Ahora, el punto cuál es, que yo te menciono.
Fujimori, ok. Liberal, dices que Ok, Fujimori es Fujimori, liberal. sí, no, él no era liberal. No, sus medidas. Las medidas económicas tomadas por los economistas que él colocó, principalmente Boloña, fueron liberales. Medidas económicas liberales. Incluso Boloña en un momento planteó eliminar el sueldo mínimo. Se redujeron grandemente los aranceles. Las políticas eran para seguir avanzando en libertad, pero lamentablemente Fujimori se empleó del poder, fue un corrupto, debe estar preso, y todo lo que tú quieres, Fujimori, que fue un ladrón y todo lo que tú quieras. Estamos hablando del tema económico. Ahora, que algunos liberales no hayan leído las políticas económicas implantadas por Fujimori, esa es culpa de estos chiquillos que no saben un carajo de historia. Pero Fujimori fue, en términos prácticos, una persona que aplicó medidas liberales en la economía. Pero en términos sociales, Anca, insisto, en términos sociales, él no fue un conservador. El principal grupo social que se opuso al señor Fujimori fueron los conservadores, fue la iglesia. Puedo que Keiko entendió eso, puedo que Keiko se juntó con la iglesia luego en su ahora, Keiko ya no es liberal en lo absoluto, ¿no? Keiko es socialdemócrata, el partido Fuerza Popular es un partido keynesiano socialdemócrata a todas anchas. Ahora, por supuesto que si llegase al gobierno el Partido de tu Independencia, le tenemos que cobrar todos los impuestos que no han pagado las grandes empresas. A todas. A todos. Eso hace Castillo. Ok. Bueno, no lo está haciendo. ¿A quién le ha cobrado Telefónica? Sí. ¿Sí? ¿Ya pagó Telefónica? No. Entonces, bueno, le está cobrando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? El Tribunal Constitucional. No, pero se tiene que poner mano dura. No, a ver, instancia. el único proyecto que Pedro Castillo ha lanzado al Congreso y que se lo han rebotado, ese, ojo, otro punto que quiero hablar expresar acá. El Congreso de la República es una porquería. Es una porquería por donde lo veas. Un Congreso de la República lleno de una oposición, pero una oposición de poder. Los mercantilistas quieren tener el poder que Pedro Castillo lo tiene ahora. Los caviares quisieron caviarizar a Pedro Castillo y no pudieron. Tú tienes a un muchacho ahí en tu canal, Estacio, que le está diciendo a Pedro Castillo que se junte con Verónica Mendoza. Si Verónica Mendoza no ganó, en todo caso que tendría que gobernar es Pedro Castillo. Pero no lo deja gobernar a Pedro Castillo ni los caviares, no entiendo. Pero él estuvo aliado inicialmente con los caviares. Entonces, para explicarles un poco. Ahora, por otro lado, yo te quiero hacer una pregunta, si me permites, ¿no? ¿Qué medidas económicas hubieses implantado tú en el 90, cuando Fujimori asumió el poder? Porque el Perú tenía un déficit fiscal gigantesco. Teníamos una hiperinflación de 4 dígitos. Desde el 62 con Pérez Godoy y luego con Belaúnde 1, con todos los 11 años del gobierno militar, luego con Belaúnde 2 y con Alan García, teníamos una industria nacional, un montón de empresas privadas, supermercados, empresas de cemento, la industria. Todo estaba listo para la industrialización de la que tanto hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos llevó al fracaso? ¿Y qué hubieses hecho tú en los 90? ¿Por qué si eran todo lo que ustedes dicen que tiene que haber ya habido en el gobierno desarrollista de casi 30 años? ¿Y por qué no ha funcionado? ¿Y qué hubieses hecho tú en el 90 en todo caso? Mira, puntual. Primero, que voy a responder lo último, ¿ya? Ya. El modelo económico. Mario Vargas Llosa dice que va a aplicar shock. Y ya había coordinado con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es si iba a aplicar de la misma manera que lo hizo Fujimori y sus economistas, para mí, entre comillas, liberales, porque Boloña no es un liberal, pues, ¿no? Para nosotros, la práctica que ha hecho Boloña y los otros, discúlpenme, pero miserables, han hecho saquear, defalcar, rematar todo lo que es las, digamos, empresas, sobre pretexto de la burocracia de un Estado, que ese es otro tema que tenemos que hablar acá, ¿no? Sobre el Estado y la burocracia. ¿Quién genera la burocracia? Si el Estado es malo o los que están dentro del Estado, ¿no? El modelo que se debió plantear en esta circunstancia de una subversión armada, con Sendero Luminoso, porque hay que ser claros, ¿no? Que ya estaba en la ciudad, obviamente lo tenía Mario Vargas Llosa. Y con eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con Mario Vargas Llosa ahora. Pero si tú me dices, ¿por qué no ganó Mario Vargas Llosa? Porque Mario Vargas Llosa sí tenía un acuerdo tenía de dónde sacar dinero, inversionistas, y obviamente lo que hizo Fujimori es sacarle la vuelta, porque ya, y esto ya es una hipótesis, una interpretación ya que me pide, según mis análisis, es que Estados Unidos ya lo daba por ganador a Mario Vargas Llosa.
¿Cuál es la jugada maestra de Fujimori? Honradez, tecnología de trabajo y no choco. Con eso le saca la vuelta y obviamente pues tenemos lo que ahora tenemos. Entonces, la economía mixta... Ustedes dijeron que ganara Fujimori. Esa economía mixta se dio básicamente... No se dio. Entró Fujimori con su payasada y sus mentiras. Y este es el desastre que tenemos ahora. El desastre que usted está diciendo que él es liberal en términos sociales. Usted está diciendo que es liberal. En términos sociales fue un liberal. No, económicos. En términos sociales fue progresista. en términos económicos fue liberal. O sea, usted está de acuerdo con Fujimori. Entonces, o sea, hasta ahí está diciendo que está de acuerdo con Fujimori. Pero si era liberal Fujimori, entonces, ¿por qué remató las empresas? ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué remató? ¿Por qué engañó? Ahora, ¿qué hace un liberal? Un liberal no reprime. Un liberal navega en las instituciones democráticas, en la cuestión legal. Hay dos tipos de regímenes que no son liberales democráticos. Uno, el régimen totalitario, que sería Hitler, Stalin, y el régimen autoritario. ¿Cómo un liberal va a tener a la vez una práctica de régimen o gobierno autoritario, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? O sea, un liberal va a meter bala, va a impedir, va a, digamos, descuartizar a los servicios de inteligencia que están en contra, ¿no? Va a empezar a sistemáticamente aniquilar a los estudiantes. Un liberal hace eso, viola, hace fraude tras fraude, porque en eso me supongo que estaremos de acuerdo, de los fraudes. Entonces, un liberal no hace eso, pero un gobierno autoritario sí. Y esto lo que quiero aclarar acá. Entonces, el profesor tiene que un poco entender de que el liberal no está haciendo esto. Ahora, ¿por qué Castillo es liberal? Ahí está la prensa, todo el día lo ataca. Ahí están los grupos de poderes, ahí está el Congreso. Hacen lo que quieran. Eso no hace un gobierno liberal. La tolerancia no está ahí. Carajo, no pisa el palito. Ellos ya quisieran que cierre como Fujimori y no lo hace, pero sí lo va a hacer legalmente. Yo estoy de acuerdo que le aplica cuestión de confianza. Entonces, usted tiene que estar con Pedro Castillo y educar a sus jovencitos acá, que en la mayoría de los jóvenes que me trolean ahí no son liberales como usted. No son. Te siguen y no siguen porque creen que yo soy comunista y creen que él es fujimorista. Por eso te siguen, por eso nos siguen. Por eso nosotros tenemos que esclarecer, pues. Castillo tiene una naturaleza. La naturaleza de Castillo es de los inicios del liberalismo. ¿El liberalismo se ha instaurado acá en el Perú? No, porque no ha habido república, no hay una burguesía. La burguesía, estos grupos de poder, Rodríguez Pastor, Roque Benavides, esos son, digamos, millonarios que no les interesa la industrialización. Usted plantea industrialización, pero si plantea industrialización, no plantea industrialización. No. El liberal, para poder abrir el mercado, no solamente es inversión extranjera. ¿Quién lo dice? Ya Adam Smith en ningún momento dice que toda la inversión privada participe donde el Estado, obviamente donde el Estado, yo estoy siendo bien claro acá. ¿En qué parte de Yo estoy siendo ya, pero no me interrumpa, pero estoy Ya, hablando. ok. Tranquilo. Entonces, obviamente el liberalismo es la lucha del mercado. Y la pregunta es, ¿el Estado puede participar? ¿No debe participar? Esa es una pregunta que le hago a él. Antes que busque ese libro, que me responda la pregunta. ¿En el liberalismo el Estado participa o no participa? Porque de ahí viene otra pregunta que le voy a hacer. Nada más. En el liberalismo el Estado participa, por Pregunta. supuesto, Ah, pero no en bien. el tema de industrialización. Y quiero que me ¿Cómo digas participa? en qué parte del libro de Adam Smith, me supongo que estás hablando de la riqueza de las naciones, este es un resumen que lo pueden encontrar en Comunica de Emin Butler, en qué parte de la riqueza de las naciones, por favor, dice Adam Smith que tiene que está a favor de la industrialización, el liberal, o que el Estado tiene que industrializar un país. ¿En qué parte lo dice? ¿En qué? Por favor, quiero que me cites, Anca. Ahora, que en un gobierno liberal el Estado participa, por supuesto que participa, sí, pero en seguridad, justicia y obra pública, no en economía. No en economía, el Estado no interviene para decir cuánto se tiene que pagar, cuántos beneficios tienes que dar. El Estado no interviene en eso. En un gobierno liberal el Estado sí existe y ese Estado tiene que ser fuerte, pero pequeño. Un Estado reducido, limitado, seguridad, justicia y obra pública. Es lo que el Estado tiene que proporcionar a la gente. ¿Eso dice Adam Smith? Eso lo citamos todos los liberales, como Ludwig von Mises, John Locke, Hayek, el mismo Eamon Butler en su libro Liberalismo. Todos los citamos, la tenemos clara. ¿Smith dice eso? Smith habla de que el Estado tiene que intervenir en la menos cantidad posible y que tengamos mucho cuidado sobre los mercantilistas.
que son los empresarios que buscan leyes que los puedan favorecer a estos empresarios. Smith critica a los mercantilistas. Smith también habla de la división del trabajo. Smith habla del dinero, Smith habla de la teoría del valor, que se equivoca, porque la remonta a la época histórica, pero, o sea, por favor, ahí hay que corregir eso, que creo que no entiendes todavía hasta el día de hoy, después de todo lo demás que hemos tenido, lo que es liberalismo, ¿no? Liberalismo son gobiernos reducidos y mercados libres. El Estado interviene para dar seguridad, para dar justicia, porque los liberales, ojo, no libertarios, los liberales, sí le entregamos al Estado el monopolio de la justicia. Sí se lo entregamos. El Estado tiene que tener el monopolio de la justicia. Estamos de acuerdo con eso. El Estado tiene que impartir justicia en un gobierno reducido. El Sendero Luminoso es el resultado de la izquierda, Anca. El Sendero Luminoso es el extremismo de una izquierda. No es el extremismo de la derecha, no es el extremismo liberal. El Sendero Luminoso es eso, en realidad. Si tú fueras más extremo, serías senderista, cosa que no lo eres, y yo sé que no lo eres. Pero si tú un día decidieras radicalizarte, esa sería tu forma, en realidad, de expresarte públicamente a través de bombazos, cosa que no lo haces. Pero Sendero Luminoso es, ustedes háganse responsables del Sendero Luminoso. Ustedes son los responsables de la existencia de este grupo radical. Fujimori llega al poder gracias a la izquierda, gracias a ustedes. Repito, se enfrentaba con Mario Vargas Llosa. La izquierda tiene que hacerse cargo de Fujimori también. La izquierda tiene que hacerse cargo de Toledo, ese cocainómano, mitómano, putañero, de lo peor. Fujimori, Toledo es un gesto de ustedes. La izquierda tiene que hacerse cargo de Ollantumala. La izquierda tiene que hacerse cargo de Vizcarra, de Sagasti y ahora de este señor Pedro Castillo. Por favor. Ahora, repito, te equivocas mucho. Fujimori fue pragmático. Las políticas económicas que aplicó en su primer gobierno fueron lo más cercano al liberalismo, que luego se corrompió y luego entregó monopolios, cosa que yo discrepo, estoy en contra, pero las políticas aplicadas por Boloña en el gobierno de Fujimori lo fueron. Y en el aspecto social, Fujimori fue mucho más progresista de lo que tú crees. Una economía liberal. Habla de que Pedro Castillo es liberal. Pedro Castillo está lejos de ser un liberal. Tú me dices, ¿por qué? Porque porque él pide la participación ciudadana y todo. Bueno, un liberal responde ante la justicia. Y no va y dice, me abstengo, o no. Un liberal responde a la justicia para solucionar un problema. Pedro Castillo no lo está haciendo. Un liberal no usa el monopolio del poder público para darle trabajo a sus sobrinos. Un liberal no le da chamba a la hijastra, o no permite que la hijastra use el poder del Estado para beneficiarse de los suyos. Eso no hace un liberal. Un liberal no le da chamba a sus amigos, como Silva y otra gente más. Eso no es liberalismo, eso está muy lejos. Eso se llama, no sé, llámalo si quieres, amiguismo, clientelismo, llámalo como tú quieras, pero Pedro Castillo está lejos de ser un liberal. Entonces yo te invito a que me digas en qué parte de mi habla de la industrialización. Y podemos hablar de Singapur, que sí, con la intervención del Estado se industrializó, pero Singapur no es liberal, pues. No es liberal Singapur. Bien. Mira, vamos por lo último nada más. Disculpa, de ahí tenemos que ir a... Cerramos para el tema de la Constitución. Ya. De hecho deberíamos tocarlo de largo, después ya lo cambiamos, ¿no? Ya. Cierras y ahí mismo haces lo pasas, Pues, ¿no? acaba conmigo, no contigo, ¿no? Claro, pues, ahí mismo tú acabas. Ya, pero ¿no? que sean 3 minutos nomás, ¿te parece? Ya, pero cierro esto. Ya, 25, ¿eh? 3 minutos. Mira, responde ante la justicia un liberal, dice, ¿no? Pero según el marco normativo, pues, profesor, ¿ya? No va a responder cuando se le da la regalada gana a ese congreso que usted detesta, que usted dice que detesta ese congreso. Ese congreso que cada rato, y la prensa basura, está diciendo cada rato que vaya, y le han puesto 40 denuncias, y ahora mismo por no, ni siquiera es caballo de Troya, ese topo, ¿no? Que tiene delito con Odebrecht, que es el ex ministro de Defensa de Es un impresentable. ya, entonces, ya de eso le han puesto otra denuncia. Entonces, obviamente la fiscalía lo que está haciendo es, obviamente, romper no respetar el marco institucional. Entonces, lo que está haciendo Castillo es lo correcto, porque según la Constitución al presidente no se le puede investigar. Pero dice la prensa basura, no, pero tiene que ir por dignidad, por moral, por ética. No, según el marco constitucional. Entonces ahí usted está mintiendo. ¿Ya? El presidente va a su abogado ha ido su cuñada, han ido todos. Obviamente que también
para los liberales hay represión, pues, porque acá dice que hay una contraposición entre ellos, entre los conservadores y los liberales, porque el conservador plantea un Estado cesarista, de inspiración divina. Es lo que plantea Porky, es lo que plantea que él, no, caramba, está con Dios. Es conservador. Ya, pues por eso te digo, entonces entre ellos hay una pugna, pues, o sea, si usted no entiende que los liberales tienen una pugna con los conservadores, es como pensar de que usted ya ha hecho las paces con Aliaga, y no puede ser, porque el conservador quiere destruir al liberal y el liberal quiere destruir al conservador, y esos son sus planes económicos. Ahora, entonces Castillo está haciendo bien. Dos, se me dijo que yo soy fujimorista, que yo he apoyado. Primero hay que aclarar que en la época de Fujimori yo tenía 7, 8 años creo. Y obviamente nosotros sabíamos que el rezago de los conservadores se mantiene y parte con más fuerza desde Fujimori. ¿Ya? Y lo otro, dicen que Sendero Luminoso es el extremismo de la izquierda. Y la responsabilidad es de la izquierda, no de la derecha. Eso, yo pienso que usted ha leído Historia de la República, hasta la guerra con Chile, de ahí no conoce más. Porque yo le pregunto a usted, y acá lo digo, de plano, ¿qué es lo que pasó en la década del 40 con los campesinos? ¿Qué es lo que pasó con los... ¿Había en esos tiempos latifundistas o no había latifundistas? ¿Qué había antes de Velasco Alvarado? ¿Qué había? Maravilla. ¿Qué había? Capitalismo. ¿Qué había? Industrialización. ¿Qué había? Pues, ¿qué había? No había, carajo, una marginación, una división de clase abiertamente, donde todos los andinos, nuestra cultura, tenían que rodearse durante un bagazo llamado latifundista que se apropió de la tierra de sus antepasados que eran milenarios. Entonces, ¿de qué me está hablando él? ¿Por qué surgen los terrorismos? ¿Por qué surgen las guerrillas? ¿Por qué surgen levantamientos armados? Surge porque obviamente hay opresión, pues. ¿Y quién tiene la opresión? ¿La izquierda? Lo tenían ellos, pues. Lo tenían los oligarcas, lo tenían los conservadores y liberales que propugnaban una lucha. Ahora, acá está lo complejo. Si acá no había república, ¿en qué estamos? Porque esa es una pregunta para los dos, ¿no? Y yo la puedo responder desde mi campo. Acá lo que hay es clientelismo, caudillismo. Y estos miserables lo que hacen es llevarse nuestros, no solamente extractivamente y también transformativamente nuestras materias primas, sino que las rematan y las venden. Lo que me preocupa de usted es que usted, yo lo veo más defendiendo eso. Usted dice que Castillo le está cobrando a las empresas privadas. Usted dígame, si la empresa telefónica, las mineras son liberales, dígame si practican una economía liberal. Dígame usted eso. O sea, porque para mí no. Para mí estas empresas son piratas por lobbies de esos congresistas durante años. Entonces, ¿cómo usted defiende a ellos? Y estos jóvenes que tienen esa postura fujimorista, una postura capitalista, entre comillas, ¿por qué defienden a esas empresas que te meten cabeza? Al pequeño empresario le cobran todo le cobran. Le cierran la tienda. Vaya allá, aquí en Lima nomás, han cerrado más de 15 discotecas. Este miserable de Acción Popular, el nuevo alcalde. ¿Y ellos que son? Comunistas. ¿Por qué cierran a ellos? ¿Y por qué a todos tus ametros, carajo, a ellos sí con manos blandas? Entonces, acá tenemos que ser claros. Acá usted tiene que definirse. Y bueno, cierro con ese punto, ¿no? Se me acaba el tiempo. Ok, voy a estar también con este tema porque después ya pasamos a la constituyente. A ver, con respecto a lo que yo defiendo de las empresas privadas en el Perú, ¿cómo las voy a defender? Lo que pasa es que hay una diferencia entre tú y yo. Es que los dos queremos cambiar el sistema. Tú no estás cómodo con este sistema. Yo tampoco estoy cómodo con este sistema. A mí no me gusta el sistema en que estamos. La diferencia es que tú quieres aplicar más de lo mismo que ya hemos tenido y no aplicar un liberalismo verdadero, genuino, sin corrupción, cosa que nunca hemos tenido, porque lo de Fujimori no fue un liberalismo total, porque hubo clientelismo después, se entregaron monopolios como Telefónica. Yo sé cómo castigar a los grandes oligopolios peruanos. El otro día en una entrevista que le hice a Rafael López Aliaga, yo le dije, te voy a abrir el mercado en Cusco y voy a permitir que entren más empresas ferroviarias a competir contigo, porque aquí no hay amiguismos, aquí no es porque eres mi pata, porque aquí jamás. Yo no estoy hambriento de poder, me han ofrecido oportunidades de candidatar, he dicho que no, y creo que a ti también te han dicho. Y tú, bueno, creo que tú sí candidataste en una oportunidad con Juntos por el Cambio. Frente Amplio. Yo no lo he hecho porque yo lo quiero hacer con mi partido, con un partido creado por nosotros, los liberales. Entonces, yo no defiendo a las grandes empresas. Si mañana llegaría un gobierno liberal de tu independencia al poder, inmediatamente le rompemos el monopolio, el oligopolio que tienen estas empresas y les cobramos los impuestos. Yo soy el liberal que criticó a Repsol por haber contaminado lo que contaminó. Yo he dicho aquí en este programa que yo le quitaría la concesión. Le quito inmediatamente la concesión a Repsol.
Porque no puede haber una empresa tan cínica operando en nuestro país. Se ha ido contaminado y perjudicando la economía de pescadores artesanales en el Perú. ¿Ok? O sea, no me ponga de lado esos empresarios a los que incluso en una oportunidad, yo ya lo he dicho públicamente, hemos rechazado financiamiento para el partido. La CONFIEP, a nosotros los liberales genuinos, nos detestan. No hay liberalismo en el Perú. Y coincido, hay clientelismo. Hay clientelismo. Pero lo repito, yo quiero romper ese clientelismo con libre mercado, tú quieres romper ese clientelismo con intervención pública. Y lo que va a generar, Anca, a la larga o a la corta, es que como tú vas a meter más mano en el Estado, vas a intervenir más en el Estado, entonces lo que vas a provocar es que vaya a haber más corrupción. Porque tú no vas a poder ver a toda la gente que está contigo y el Estado va a tener que dar concesiones y aquí y allá. El Estado va a tener que mucho poder y ahí va a haber más corrupción. Y si hay, no lo entiendo para qué siga. Sí, sí, sí. Si hay clientelismo, hay capitalismo. Claro, hay un capitalismo aquí en el Perú de amigotes. Pero ¿cómo va a haber capitalismo si hay clientelismo? A ver, te voy a explicar qué es capitalismo porque veo que... No. A ver, Si yo te estoy hablando ok. según lo que dice Kotler. el capital... Pero Kotler puede haber... No, Kotler aquí no dice no habla de capitalismo. Dice capitalismo. O sea, acá hay clientelismo. Hay Pero no habla de clientelismo, capitalismo. No hay capitalismo. Pero habla de lo que es capitalismo. Dice que no hay una burguesía. ¿Quién genera el capitalismo? La burguesía. Ya, pero escúchame. A ver, Él dice, mira, lo que dice. el capitalismo es basar los medios de producción en la propiedad privada. Dice que clientelismo y caudillismo. Ok, déjame explicarte. El capitalismo es más. el capitalismo es basar los medios de producción en la propiedad privada. Ya. La propiedad privada de los medios de producción está en manos de privados, ¿verdad? No están en manos del Estado. Ya, ¿pero qué son? Déjame terminar. ¿Están en manos del Estado o en manos del privado? Mano el privado. Ok, perfecto. Pero esos medios de producción son libres de competir y no hay burocracia, no. Ajá. Porque están en manos, o sea, trincherados con leyes que permiten que ellos se enriquezcan. Entonces no hay Y capitalismo. no, sí hay capitalismo, pero de amigotes. Hay un capitalismo clientelista, mercantilista, del que criticaba Adam Smith. No hay un capitalismo liberal. Pero ¿cómo va a haber A ver, capitalismo en el mercantilismo? a ver, Tú mismo lo acabas de decir. pero es que el mercantilismo, No tiene nada que ver con el capitalismo. es que tú estás confundiendo conceptos. Ser mercantilista puede ser mercantilista siendo capitalista. No. ¿Por qué no? ¿Qué es el mercantilismo ¿Qué para ti? primero, el liberalismo o el mercantilismo? A ver, te explico. ¿Qué es el Según la mercantilismo? historia. No, primero es el mercantilismo. Ya, entonces Pero no hay dime, ¿qué es el capitalismo. mercantilismo? No, sigue, estoy No, desarrollando. me estás interrumpiendo. Ya. El mercantilismo es una compinchada entre la empresa privada y el Estado. El Estado en el mercantilismo no es que agarra a la empresa privada y se adueña de ella. No, en el mercantilismo el Estado, los políticos, son financiados por estos grandes empresarios, le pagan sus campañas y al final cuando llegan al poder mantienen un oligopolio para que esos grandes empresarios sigan haciéndose ricos. Eso es mercantilismo, pero el capitalismo es basar los medios de producción en la propiedad privada. Eso es capitalismo, estás confundiendo conceptos. ¿Ok? Como también hay algunos que consideran que hay capitalismo de Estado en Cuba o en Venezuela. Estamos hablando de Perú. ¿Ok? No, pero te estoy dando un ejemplo global para que se entienda. Por otro lado, dices que la división de clase. Me hablaste del gobierno de Velasco. El gobierno de Velasco fue un desastre por donde lo veas. ¿Cómo solucionabas el problema de la reforma agraria? ¿Cómo solucionabas el problema de las tierras? ¿Había semiesclavismo? Sí. ¿Había gente que era maltratada? Sí. ¿Que ganaban 30 soles mensuales? Sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo solucionabas? Con la propuesta de Pedro Beltrán. Pedro Beltrán presentó al Congreso de la República una propuesta para expropiar las tierras de la sierra. Pero los más radicales, dicho sea de paso, el Partido Comunista también de paso, lo que proponían era, dame un minuto por la interrupción, por favor, 30 segundos nada más. Proponían que se agarraran todas las residencias de la localidad de la costa. ¿Qué ocasionó esto? Una crisis económica tremenda, una crisis terrible. Y otro, para terminar ya con esto, no es que Velasco agarró las tierras, se las quitó al latifundista y se las entregó al campesino. Anca creó cooperativas encabezadas por un personal estatal. Nunca los campesinos fueron dueños de las tierras con Velasco, ni con Bermúdez. ¿Sabes en qué gobierno se van a hacer principalmente dueños? Con Fujimori. No fue con Velasco. Velasco creó las cooperativas, Anca. Por favor. Ahora sí, ahí terminamos. Si quieres decir algo, ¿Podemos hacer un contrapunteo? Sí, no hay problema. Un contrapunteo de 5 minutos. Las llamadas. Porque tengo- Ah, ya. La llamada también. Pero antes es un contrapunteo. De 5 minutos y la llamada. Ya. A ver, 3 o 5. de 5 minutos De que cinco, vaya sí. todo. Que Claro, controlen que- los 5. Ya. Sobre este para. tema, ¿no? Sobre este tema. todo esto, Ya. para repasar. Ya. Pregunto. El tema, sin trampa, sin nada. ¿El capitalismo plantea industrialización o no? El capitalismo es que no estamos... ¿Quién lo plantea? El capitalismo, voy a repetirte la descripción del capitalismo de por ejemplo, de Ludwig von Mises, que es principalmente a quien yo leo. El capitalismo es basar los medios de producción en la propiedad privada. Eso es capitalismo. Pero te hice una pregunta. ¿El capitalismo no plantea industrialización? No está dentro de sus no es
una regla la industrialización. Ya, pero ¿plantea o no? ¿O se puede industrializar? ¿El capitalismo genera industrialización o no? Holanda era, no, porque Holanda, pueden haber países sin industrialización y son capitalistas. Entonces no sabes. No, Holanda era Holanda Por tenía eso, yo te he hecho una industrialización. pregunta para que, Ya, tú me respondas, después me haces una pero pregunta. déjame que te responda no como tú quieres, sino No, como no, tengo yo que he dicho si responder. plantea o no, dime. No, no es no una plantea. necesidad. Ah, ya. Entonces, El capital, déjame terminar para que lo entiendas. No es una necesidad que haya industrialización en un país Ya. para que haya capitalismo. No es una herramienta esencial. Que hay países capitalistas con industria, sí. Hay otros que no la tienen. entonces, ¿quién plantea la industrialización para ti? La ¿Quién industria- plantea la industrialización para ti si no es el capitalismo? Inglaterra. En la No, no, revolución no. industrial. ¿Qué sistema económico plantea, sistema, no modelo, qué sistema económico plantea la industrialización para usted? No, pues, principalmente el ¿El libre feudal? mercado. El libre mercado lo puede plantear libremente, pero no como una ley impuesta, Mira, Anca. hay cuatro Estás sistemas. tomando conceptos Esclavista, equivocados. sistema esclavista, Ya. sistema feudal, sistema capitalista y socialista. ¿Qué sistema plantea la industrialización? Porque que yo sepa, Dime quién lo dice. Keynes dice que el capitalismo es producto de la industrialización. ¿En qué libro lo dice? Lo dice Marx. Ok, lo y dice- son socialistas, Ya, o sea. escucha, me estás no, hablando- pero Keynes no es socialista, pero lo dice ¿Qué Marx. es entonces? Es estatista, parte del sistema capitalista, que Keynes ¿dónde pare? Pero, ¿El socialismo? pero Keynes Por eso. está más del lado de Entonces, ustedes. vamos en concreto. Si para ti el capitalismo no genera la industrialización, ¿qué sistema lo hace? No ¿El es, feudal, un el re- esclavismo o no el es- socialismo? no es un requisito indispensable. Pero entonces, ¿quién lo hace? No, lo puede generar el capitalismo, pero no es una regla que lo Ya, ¿y haga. cómo surgió Estados Unidos? Gracias al proteccionismo que aplicó. No, pero ¿cómo? ¿Qué hizo con sus industrias? La ¿Cómo protegió. no, pero ¿cómo se desarrolló? No tenía industrias antes. Antes del levantamiento, expulsando a los británicos, ¿qué pasó con Estados Unidos? Para que ahora sea potencia. ¿No partió por la industrialización? Sí, está bien. Entonces, el capitalismo, Pero, la industrialización a genera ver, capitalismo. a ver. Es que tú estás confundiendo No. el Sí, sistema perdón, económico con el tipo de empresa privada que pueda haber o el tipo de mecanismo de libre mercado que pueda aplicarse en un país. En el Perú no hay industria y hay capitalismo. Hay un capitalismo amigotes, un capitalismo clientelista, mercantilista. ¿Lo hay? Sí, Ya, sí lo hay. ese capitalismo amigote, ¿de dónde lo has sacado? ¿Lo has inventado? No, lo digo. Bueno, ¿Lo que Adán Smith dice capitalismo amigote? Mercantilismo. No, tú dices capitalismo amigote. ¿Qué Ese es eso? Es el nombre que le ponemos los liberales. No, pero habla con propiedad, profe. Bueno, ¿qué quiere que te cite al profesor O Manzoni? sea, que no hay era capitalismo, siempre? para ti yo te entiendo ya. Para ti capitalismo amigote es mercantilismo. Sí, por supuesto. Ya, entonces tú le has puesto ese chaplín de capitalismo amigote. Entonces yo pregunto, No somos varios. entonces ¿quiere decir que el mercantilismo es parte del capitalismo? No. Tú estás, Pero tú estás diciendo, estás- capitalismo puede mercantilista. haber un capitalismo de amigotes, puede haber un capitalismo estatal, como lo tiene Cuba, puedes tener un capitalismo liberal, que es lo que buscamos los liberales. Un capitalismo donde la empresa privada de los medios de producción esté bien ahí, pero que no tenga ningún lazo con el Estado de privilegios, como lo tiene el mercantilismo. Eso, tú, el que está confundiendo conceptos, ¿sabes? Que te estás encerrando producto, eres tú, no soy yo. Bien, yo solamente pregunté de dónde surgió la industrialización. Ok, yo quiero hacerte una pregunta también. No, ya. ¿Qué es el capitalismo para ti? Es un sistema económico. Es un sistema económico, social, político, que obviamente donde sus bases, si bien es cierto, se sujeta a través de la propiedad privada. Ya. Ya, este es de un enfoque, pues, ¿no? Según la economía política, ¿no? Entonces, ahí la relación de producción son privados. Y obviamente hay una contradicción con los que trabajan. No, espérate. Pero vamos por escucha, partes. en esta contradicción. Entonces, el capitalismo un es... sistema económico Resume. de carácter privado. Ok, ¿y qué Donde tiene- plantea la industrialización. ¿Quién dice ¿Para eso? qué? ¿Quién ¿Para dice qué? eso? Keynes, ya te dije Keynes. No, Pero ¿en qué Keynes- libro lo dice? Pero Keynes lo dice, pues. ¿En qué libro lo dice? ¿Lo has leído Keynes? No lo he leído todo. ¿Y entonces por qué me Pero tú preguntas dime en el qué libro. Porque si tú lo has Pero leído, yo no lo estoy diciendo a Keynes, pues tú Pero sí. tú acabas de decir Pero dime capitalismo quién es. amigote y yo te digo, ¿quién lo dice? Y tú dices, no, eso lo No, dicen todos. el profesor Pero Alberto no, pero- Mansueти, no, pero no. está también No, pero no, Charfico, no, estamos- está José Luis Pero Tapia. estamos hablando, quiero por decirme en qué eso. libro Keynes Pero lo sí, dice. te lo voy a decir, pero primero, Igual. primero fundamentalmente, lo que te estoy planteando es que el capitalismo es una economía que tiene dos fases, lo que es el libre mercado y lo que es el imperialismo, ¿ya? O monopolio imperialista, como le llaman términos capitalistas, monopolio imperialista. Esas son dos fases. Y obviamente el tema fundamental acá es de dónde sale la industrialización. Porque acá usted dice reducción del Estado. Entonces yo quiero saber quién carajos planteó, discúlpeme la palabra, la industrialización. Los comunistas, los socialistas, los feudales, porque para usted
Dice que rara vez en el capitalismo hay industrialización. Porque que yo sepa, la parte principal del capitalismo es la industrialización. ¿Cómo surge Rusia? ¿Cómo surge, Japón? ¿Cómo surge China? ¿Cómo surge Estados Unidos? No es a través de su industria pesada. ¿Cómo se desarrolla un país capitalista? Argentina si tiene no es a través capitalismo. de su industrialización. ¿Argentina tiene capitalismo? Bien, hay que caracterizar si el Perú y Argentina son países capitalistas en alto grado de Respóndeme el desarrollo. punto. ¿Argentina Y ahí tiene voy, capitalismo o no y tiene? una vez ya analizando, yo digo lo siguiente. Argentina es un capitalismo embrionario. ¿Tiene capitalismo entonces? Es un capitalismo embrionario. ¿Qué significa embrionario? Incipiente, ¿no? ¿Me entiendes? pequeño. Nada más. Que recién, no pequeño, que recién se está desarrollando. Ok, pero ¿tiene No, capitalismo? Sí, incipiente. ¿Perú tiene? Te pregunto a ti. No tiene. Perú no tiene. Perú no tiene. Porque no tiene industria. O sea, lo que... Claro, bien, lo bien, que ahí está, por ahí va mi posición. Pero Está bien, para está bien. entenderte. Claro, para que Lo me que entiendas, no tú hay. dices es que un país que no tiene industria no puede ser capitalista. No, escucha. Claro, bueno, está bien que me... Mire, la pregunta es, dime empresas peruanas que explotan la primera actividad económica que son las extractivas. Empresas peruanas. Ya, el Estado no, pero empresas privadas peruanas. Explotan, uno, la pesquería, tala de árboles, el tema de los minerales, hidrocarburos y petróleo. No, sí, ¿Qué, cerebro. qué empresas nacionales participan en las actividades económicas primarias? Según fuentes del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía. ¿Qué dice el Ministerio de Economía? Ninguna empresa. Entonces, ¿dónde ha visto un país que dice ser capitalista, o así lo pone usted, donde nosotros no podamos participar en nuestras actividades económicas vitales? O sea, que tú me quieres Esa es la decir... idea. O sea, tú me Que quieres decir... Argentina sí lo a ver, tiene. tú me quieres decir que durante la época de Velasco, donde las industrias Ahí estaban sí. en manos, ¿ahí sí hubo capitalismo? Ahí sí se estaba desarrollando. ¿Que ese es un capitalismo Y lo para ti? mataron. No. O sea que Ahí sí Velasco fue capitalista. No, ten cuidado. Es que, ¿sabes qué pasa, Ugarte? Que tú lo generalizas. No, Porque a ver, el capitalismo tiene grados. Te he escuchado, Tiene grados. te he escuchado claramente y tú has dicho Tiene grados. que como en el Perú no hay ninguna empresa Actualmente. peruana, ¿Estás de acuerdo con que, eso o no? si tú dices no hay ninguna empresa peruana que los Benavides No están en la actividad primaria. Solo están en la segunda actividad, que son las transformativas. no están en la explotación del No, mineral. no. Bueno, Singapur no tiene Ni de- oro y sin embargo tiene Ya, pero una hablemos de- economía ya, de increíble. Velasco, ya. Pero hablando de Velasco puso todo a merced de la gente, del trabajador y del campesino. Porque la propiedad social de la industria Ajá. la repartió el 50% para la empresa y el otro, bueno, 10% empezó y luego oye, tenía que llegar hasta 50%. Velasco fue lo que aplicó lo que tú dices. Claro. ¿Ok? sí, Entonces, aplicó. Velasco aplicó eso. ¿Cuántos años? Lo aplicó, para ser claros, no fueron los 7 años 68. completos del 69 al 75. Ya. O sea, luego, aplicó o- luego la reforma agraria Lo siguió planteó y no lo lograron. bueno, Lo mataron, pero. a ver, cuando llegó Alan, ahí No, un montón- pero hablemos de Velasco. Tú mismo has dicho. Ok, pero Velasco, 68 y lo mataron. ¿Cuándo lo Bermúdez, mataron? no lo mataron. ¿A quién? ¿A Velasco? No, claro, que lo metieron, lo herieron y después murió ya. ¿Cuánto tiempo fue de ¿Lo eso? hirieron a Velasco? Claro, ¿te acuerdas que murió en el hospital allá en Estados Unidos? En el 77. Claro, ya. Ok. Entonces, yo te pregunto, ¿en esos años se ha desarrollado el capitalismo? ¿Tú juzgas a Velasco? Que porque yo no estoy defendiendo a Velasco, pero ¿tú crees que en esos 3, 4, 5, o 6 años o 10 años se puede desarrollar capitalismo cuando tenía tenía que recién hacer su plan Inca y nunca lo hizo porque Bermúdez lo traicionó? ¿Lo traicionó Bermúdez? ¿O el pueblo peruano ni siquiera se lo No, va a no, marchar? pero política, La gente no pero lo hablemos que- militarmente. Morales Bermúdez tuvo una función. ¿Ah? La gente, Se opuso a Velasco. la gente no quería ni siquiera a Velasco, la gente no se le va a Bueno, marchar no sé. para reclamar que Ya, Velasco... pero el debía tema, ser- el tema ser- fundamental es, ya, lo que te estoy diciendo es que Velasco Las políticas, intentaba pero espérate, implantar. desde el 62 se empiezan a aplicar políticas desarrollistas en el Perú. ¿Ok? Economía desarrollista. Por ejemplo, Belaúnde empieza a crear la industria en el Perú. Ya. Ya había, déjame terminar, ya había una industria Sí, pequeña cierto. con Belaúnde. Con Velasco se hace mucho más profunda. Con Bermúdez no se privatiza nada, Anca. Con Bermúdez no se privatiza nada. Con Belaúnde tampoco. ¿Qué se privatiza con Belaúnde? ¿Por qué hubo el conflicto? Lo sacaron en pijama a Belaúnde. Estás hablando del 68, te estoy hablando del segundo gobierno de Belaúnde. El segundo gobierno de Belaúnde, del 80 al 85. ¿No le entregó No. nuevamente a los comunales? ¿Qué le entregó? ¿No le entregó obviamente sus tierras que quién supuestamente le lo habían entregó? expropiado? ¿A quién? Dime una moral A que haya través, de sido los bonos, favorecido. a través de los bonos. ¿Qué bonos? Si la constitución del 79 No. prohibió pagar los bonos de la reforma agraria. Ya, pero Y él gobernó del 80 para ya, adelante. pero a la larga, ¿cómo está la situación? Que no se le pagan, o sea, Eso dices tú, pero eso a ninguno dices tú. Sanado se le ha pagado. Pero eso dices tú, pero en la práctica
¿Cómo que la ¿Qué hicieron clásica? las empresas privadas? ¿Qué hicieron? Porque ahora no tenemos control de lo que dejó Velasco. Sidermin Perú, No. Centromil. No. ¿Qué es lo que pasó con las empresas privadas? Vamos a un punto. Tú Vamos has a- dicho estamos en ese punto. que Belaúnde le entregó tierras a los latifundistas No, yo te o dije- que le dio bonos. Bela- Eso es falso. Belaúnde. Eso es falso. La Constitución del 79. luchó. La Constitución del 79, uno de los puntos que puso claro Estos es gobiernos no anteriores- pagar los Ya, bonos y estos gobiernos- al de la reforma agraria. Y estos gobiernos anteriores de Toledo, hay un tema con los bonos. ¿Qué ¿Se han pasó? pagado? Dime tú, ¿por ¿Se qué? han pagado? Te pregunto, la deuda agraria hasta el día de hoy Ya, existe. ya, y yo te pregunto, las tierras, todo lo que tenga que ver con las inversiones privadas, ¿cómo es que nos controlan? O sea, ¿de dónde surge eso de que tú dices que nunca le dio prioridad a empresa privada? Ya. ¿Y cómo ahora controlan nuestra primera actividad económica primaria? ¿Cómo ahora controlan ellos? Por A ejemplo, mí- mira, a mí me parece empresas curioso. canadienses, empresas mexicanas, empresas norteamericanas controlan nuestra actividad económica primaria, la cual tú debes estar en contra, ¿no? Tú estás en contra de que controlen nuestra actividad económica primaria, ¿no? O sea, las extractivas. Yo estoy a Canadá, favor. tú le quieres dar ¿Cómo? los minerales. Que ¿Estás de lo, que lo acuerdo? controlen las comunidades. Ya, pero Siempre lo he dicho. actualmente Y lo que las controlan. comunidades se las pueden entregar Ya, a los extranjeros ya, si quieren. Bien, pero actualmente no la controlan. Estoy a favor de Ya, ¿y reformar eso. cómo surgió ese control? Si Belaúnde no hizo nada, si Alan García no hizo nada, si Fujimori no hizo nada, o si, ¿Cómo que no hizo Ya, nada? entonces, ¿quién le entregó Fujimori eso? privatizó, pues. Ya, o sea que Belaúnde no seguía la misma línea, Fujimori no paría de la misma línea de Alan García y de Belaúnde. Que Alan García partía de No, la misma línea de la económica. misma que línea, porque no eran socialistas. ¿Quién no era socialista? Alan García. No jodas. ¿Si Alan García era marxista? Alan García era marxista. A ver. Ya A ver, ves. vamos ¿Cómo va a ser a ver. marxista Alan García Si no me estuvo a trayó de favor. frontón. A ver, Alan García no estuvo a favor de. No controló precios, ¿Y eso qué tiene que ver? no creó el dólares. Sí. O que Alan García ¿Eso es no se socialismo? negó a pagar la deuda externa. ¿Pero eso es socialismo? Alan García no quiso estatizar la banca. Sí. ¿Quiso estatizar la banca Sí. en el 76, en el 87 o no? Claro, claro. Ok. ¿Y eso es Alan, socialismo? Alan García no dio bonos, entregó una serie de cosas a la gente Sí, más sí, pobre, sí. ok, a los indígenas. Keiko también Ok. prometió eso. Keiko es keynesiana, pero en ese momento no fueron. ¿Keynesiana? Por supuesto, ¿qué es eso? ¿Qué Keiko entonces? ¿Cómo va a ser Keiko keynesiana si está de Si acuerdo Keiko- con la inversión privada de los Ke- extranjeros? Keiko promovió crear puestos de trabajo Han dicho desde el 10.000 Estado. soles. 10.000 soles ha dicho que va a dar a cada pobre. Imagínate, es el liberalismo. No, tú dime. No, Dice que es keynesiana. keynesiana. ¿Cómo va a ser El keynesiana? plan de segundo gobierno, de la segunda vuelta de Keiko, fue keynesianismo A por ver si seguro. está de acuerdo conmigo. Keiko no es ni keynesiana, es una mentirosa. No, Porque también después, hay- el mismo ministro de Economía le dijo, ¿y de dónde va a sacar los 10.000 soles? ¿Te acuerdas que dijo, no? 10.000, ¿de dónde va a sacar? Yo la vamos a prestar, ¿Qué ¿no? es Keiko entonces? Si no es keynesiana, ¿para ti qué es? El rezago de los conservadores según Kotler. Según Kotler. Tú todo lo días me vienes un libro. Un libro te cambia de forma de pensar. A ti. No, más bien, yo Ok. te dije, yo no soy comunista, pero Ok. parto de una idea progresista. Y Pedro Castillo, Que no- ¿cómo lo acaba de decir? No vio izquierda en el gobierno. ahora, tú dices que Pedro Castillo no es comunista, tú dices que Pedro Castillo se asemeja más a lo conservador. Tú Pedro dices Castillo que no Pedro es Castillo... nada. Pedro Castillo Pero, no es nada, pero tú nada. acabas de decir que es conservador. Tiene puntos conservadores O sea, en lo ¿cómo social. es? Si no es nada, pero es algo. económicamente Si no es nada. si no es nada es algo. Por eso, o si es algo no es nada. económicamente, ¿qué es Pedro Castillo? No es nada. Está aplicando la economía mixta. Está invitando empresas y países que tienen que venir, por ejemplo, el tema de la URIA. Quería conversar con empresas privadas. Contraloría dijo no, observación. O está Porque trayendo- había una o está sobrevaloración. haciendo estatismo. Pero ¿Está haciendo hacía... estatismo? No, porque la Constitución no se lo permite Ya, tanto. entonces, Por eso quieren cambiar la Constitución por eso. Ahora No. vamos a la Constitución rapidito. porque yo si creo no- que la llamada. Ya, vamos a la llamada Sí, mejor, ya. ¿ya? Vamos a la llamada. Pero llamada sobre el tema. Ok, También sí, hay a ver, llamada ahí está, también. al 982-324-572 pueden yapear también, o si no pueden llamar por teléfono, por favor con respeto, ¿ah? Ya, porque así como cuando voy a Rimac Yacta, Unas Me- 4 preguntas para sí, porque yo cuando voy a Rimac Yacta me tratan bien, ¿ah? Así que chicos, por favor, ha venido Anca. Llamen al 982-324-572, que llamen los seguidores de Anca, que llamen los... Mira, por ejemplo, mientras que van llamando, ¿Ya? hay un amigo que te escribe ahí en tu página y dice, si no es nada es algo, ANCAP. O sea, lo que pasa, mira, lo que pasa es que él no entiende. Tú acabas de decir, tú dijiste, y acá lo tengo, que tiene algo de conservador. ¿Eso es correcto? Ya, y después dices que no es nada. Entonces no es tanto mi... Económicamente, Ya, por eso. económicamente. Tus seguidores no entienden, ¿no? O sea, le falta... algún... Pero no te fijes mucho en lo que dicen No, no, ellos, no, porque pero, al final... pero no es malo, profe, tampoco tú lo defiendas. Yo a mis seguidores... Yo no lo estoy defendiendo, Lo único solamente que quiero decirle es que- no me fijo mucho en lo que dicen, No, porque si pero no qué me voy bueno, a... porque justamente ellos son los que a las finales nos apoyan, ¿no? Entonces,
Yo le quiero aclarar que fue sobre ruedas que dijo que es conservador. Tiene Castillo. tintes conservadores, Entonces, claro. pero después dice que no es nada. Económicamente no es nada. O sea, ¿te das cuenta? Aló, económicamente no es nada. Aló, buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? Eduardo, Eduardo, ¿cuál es tu pregunta y para quién? para AMCA, ¿Cuál es tu pregunta? Ya, mire chicos, si van a llamar hablen bien, porque si no, que tienen un problema psiquiátrico, creo que no llamen si van a hablar estupideces. Pero estaría bonito hacer una conversación sobre la República, ¿no? Sí, Porque creo que ahí más hay que un- todo sobre el tema de la propiedad privada, porque muchos Sí, sí. confunden, Jorge, para terminar en todo caso, si no llaman, 982-324-572. muchos confunden que la propiedad privada es la única base que se ha gestado en el capitalismo, cuando la propiedad privada había un sistema feudal. Propiedad privada digo siempre. Así es. Entonces, muchos confunden que el capitalismo es propiedad, pues dicen que viva la propiedad privada, se están equivocando. No, el capitalismo basa los medios de producción. Claro. Los medios de producción en la propiedad es. privada. A ver, acá tenemos una llamada. Pásala acá. Que Villo, que llame millonario. Ah, hola, tu nombre por favor. César, Lozano, César, ¿de dónde llamas? de la Comunidad. Ya, César, cuéntame, ¿tu pregunta para quién es? Mi pregunta es para AMCA, porque no entendió muy bien su postura de izquierda-derecha y me gustaría que me aclare de dónde la saca. Yo entiendo un poco que la saca de lo que viene siendo la Revolución Francesa, pero nada, me confunde mucho. Ok, ya, gracias, César. le voy a dar la pregunta a él. ¿De dónde sacas tú tu concepto de izquierda y derecha? Economía mixta y el concepto de izquierda, izquierda, obviamente la Revolución Francesa, los jacobinos. Yo pienso de que el presidente Pedro Castillo está haciendo un tipo de contraposición a los conservadores. Esa es mi hipótesis, profe. Por eso es que hay demasiado ataque, y usted mismo lo está viendo, al punto de que usted dice que se saquen la mugre, yo no tengo nada que ver, porque usted ha detectado quiénes son esos que están, mira, la bandera que se vayan todos, ya se la ha sumado Susel Paredes, ya se la ha sumado Verónica, ya se la ha Alto sumado- ahí, estamos en vivo un rato. Nada más, y planteo obviamente una economía mixta, ¿no? Y sí, lo saco de ahí. Ok, hola, tu nombre y de dónde llamas, por favor, estás en vivo. Buenas noches, Henry de San Miguel. Henry, cuéntame, tu pregunta para quién es. Consulta para AMCA. Él en la comisión del Congreso dijo que estudiaba en la Católica. ¿Estudia algo o ha estudiado algo? Ya, esa es una sola pregunta nada más, ¿no? Sí, una. Ya, ok. Algo mínimo como es. Ya, Sí, ya, chévere. A ver, Profe, usted responda, profe. escúchame, ¿estudias en la Católica? Sí. ¿Sí? O sea, tienes plata, porque la Católica es carita. ¿Qué te falta? Profesor, ¿Y por qué te paltea de...? Mango Inca tenía un disco de oro. Todos los incas han sido millonarios, profe, ¿qué pasa? ¿Y de dónde saca la plata? De esa reunión con Pedro Castillo te veo... Ha venido en un audio ahorita. Lo que pasa es Ha que... venido en un audio, ¿eh? No, está bromeando. No, lo que pasa es que uno yo pienso que la universidad no te hace de clase. Lo que pasa es que uno quiere mejorar académicamente porque tenemos limitaciones y obviamente tenemos que seguir, ¿no? Seguir. Pero tú eres consciente que te enriqueces utilizando el capitalismo, ¿no? No, porque eso no es capitalismo. Tú no lo consideras. La ciencia no es... No, es- la no plata, es- la plata, ¿de dónde la sacas? y el dinero que se da dentro de este sistema no me hace capitalista. Ni a Pero, usted. pero te ¿Por qué? beneficia el Porque capitalismo. nosotros, no, porque nosotros ¿No? pagamos con el sudor de nuestro trabajo. ¿Ya? Ok. O sea, usted cree que todos los que tienen dinero, ¿no? Como el amigo de San Miguel que se cree mínimo al decirme a mínimo a mí, cree que porque tiene dinero ya eres capitalista, ¿no? La No, pregunta no, es no, no. ¿cómo tienes el dinero? No es a través, Te hago una termino, pregunta. no es a través del trabajo. Entonces todos los obreros que cobran quincena son capitalistas porque ya tienen dinero, 30.000, 40.000 soles. No, yo no he Todos dicho los que sean puneños capitalistas. que tienen Yo- tarjeta de crédito son capitalistas porque tienen tarjeta de crédito. No, yo no he dicho que seas capitalista por eso, yo he dicho que te beneficia el capitalismo. No me beneficio. Entonces- porque las universidades No, en la universidad no, ¿De qué me estás hablando? lo que pagas, con lo que paga la universidad. es parte de mi trabajo. Pero tu trabajo está bajo... Que, Claro, ¿y por qué gano tanto? No es por el capitalismo, es por mi especialización. Yo como técnico industrial, mi ¿Ya? sueldo tiene un nivel, ¿no? Tiene un nivel, entonces yo... Ojo, que no se envidia, yo feliz que gane mucha plata yo. No, por eso te Estoy digo, contento. pero no lo haces porque eres Sí. capitalista, no lo haces. No lo haces porque eres capitalista. Bajo Lo tu haces de concepto. acuerdo a tu trabajo intelectual. Porque si tú dices que tú lo haces porque eres capitalista,
Entonces están diciendo que todo lo que ganan 30.000, 40.000 son No he dicho capitalistas. que son capitalistas, No, no lo sino digo, que no, se es una- benefician Claro, del pero sistema no, no, capitalista. no, no, no. Estudias historia, ¿no? Sí. ¿Qué te vas a especializar? ¿Qué historia? Bueno, ¿Qué parte, no, principalmente? yo básicamente estudio historia y obviamente pienso agarrar carreras, no solo acá, hacer maestrías en otros países, porque pienso que para entrar en política tenemos que primero, digamos, nivelar esa excusa de esta derecha que plantea de que tiene que tener maestría y doctorado. Entonces falta ese anca, ¿no? Ese anca académico para taparle el hocico a todos esos ayayeros y ya no van a tener excusa, ¿no? Entonces yo pienso que en el 2026 hay proyectos políticos. Para eso yo veo mis limitaciones. Yo siempre he dicho en las redes sociales, no es malo, no hay edad para la educación. Así que yo también te animo, profe, que también usted tiene que pisar los claustros para que usted un poco se dé cuenta de que nuestras ideas a veces hay que ponerlo a prueba, ¿no? Eso es parte ¿Hay de... aquí en la política? No, en la formación, por ejemplo. ¿En la universidad? En No, la- ¿para aquí? No, profe, no digas en la eso. universidad ¿Por qué? para nada. ¿Para qué? Bueno, no lo desea, pero siempre pone a prueba porque una cosa eres tú, político, y otra cosa es una persona académica. Hay Yo soy personas, mira, escritor, profe, hermano, yo soy profe, escritor. hay personas que están en la universidad, ya sea nacional o privada, que su vida es estudio. Y nos guste o no, ellos están más avanzados que nosotros. Porque nosotros somos políticos, pero ellos están más Y avanzados. menos a la católica. ¿Qué me va a enseñar la católica a mí? Bueno, puede ser en San Marcos, puede ser o la de Lima, la de Leyva. Acá hay alguien que te quiere escuchar. ¿Tu nombre y de dónde llamas? Hola, buenas noches, le llamo desde Cusco, Canor. Y Canor, cuéntame, tu pregunta para quién es. Para los dos, la primera pregunta es para Anca, no sé si está consciente de la agenda globalista. Anca, porque en sus discursos en Plaza de San Martín, nunca lo he escuchado cuestionando, digamos, esa agenda globalista. Buena pregunta. 30. Buena pregunta. Pero que, dile para él quién lo plantea la agenda globalista para saber. Cuestionar a la agenda 2030. Esa es la para Anca. La segunda pregunta es, profesor Pablo Rueda, Lucas Carenas en una de sus entrevistas dice, no, izquierda y derecha, o sea, son las mismas en la práctica, ¿no? Entonces sería la pregunta para profesor Pablo Rueda. Yo te respondo primero. Bueno, ¿cómo que izquierda? No, definitivamente no. Para mí no son lo mismo. No son lo mismo la izquierda y la derecha, ¿no? No solamente partiendo desde un punto o un concepto histórico de la Revolución Francesa, que también como lo toma él, sino partiendo desde un punto de vista moral, ético. No lo considero que son lo mismo. Hermano, quiero que respondas lo que te dijo el Patita con respecto a... espera en línea, por favor, espera en línea con respecto a la pregunta que te hizo, por favor. Ya, con respecto a la agenda 2030. Ah, ya, la Agenda 2030. 2030. Mira, yo hubiese querido saber para él quién está imponiendo la agenda 2030. La ONU dijo, creo. La ONU, ya. Entonces ahí estamos hablando una discrepancia bélica y política que hay entre Rusia y la OTAN. Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque obviamente Rusia se está cerrando, y esto es un análisis internacional, y no quiere plantear, no está de acuerdo con el reseteo económico que ya lo está implementando la ONU a través de estos países potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. Ellos quieren plantear un reseteo económico donde todo lo que ha pasado en la pandemia nos lo van a cargar a nosotros. Entiendo que por ahí va ese tema de la Agenda 2030, la cual Rusia no lo está haciendo. Yo no estoy de acuerdo. No sabes lo que es la Agenda 2030, ¿no? Yo sé que son los acuerdos económicos internacionales. No, pero los puntos, son 17 puntos, no lo conoces. Pero sí, ¿te puedo decir algunos? Sí, por favor. Ya, a ver, un punto de la Agenda 2030 es el control poblacional. Ya. Que evidentemente a través del Fondo Monetario y los préstamos que da, que todo país que reciba un préstamo tiene que someterse a estos 17 puntos. 1, control poblacional, que no nazca mucha gente. 2, aborto. 3, matrimonio homosexual. 4, adopción parental. 5, género. Igualdad de género, cuota de género, transexuales, todo, comunidad LGBT, todo en un paquetito progre, ¿no? Lo que ofrece el progresismo. Eso está en los 17 puntos de la Agenda 2030. Entonces, lo que te pregunto, señores, ¿tú estás a favor de eso? ¿Tú estás a favor de esos puntos? No te estoy mintiendo, nunca te mentiría. Es claro, si no la gente que la ponga acá en el chat para que vea. Ya, pero básicamente vamos al punto económico, ¿no? Yo estoy hablando del reseteo económico. De algo que no sé, no lo voy a tocar. Ok, Pero no sabe. el reseteo económico sí lo está planteando Estados Unidos y la Unión Europea. Entiendo que es eso. Ahora, yo sé que acá la gente dice no al aborto, ¿no? Pero con esa excusa, también ellos plantean otra medida. ¿Y cuál es la medida, no? Ahora, ¿quién plantea todo eso?
de la, digamos, limitación de las poblaciones? ¿Quién? ¿Las grandes mayorías o los que controlan el globo? ¿Quién lo plantea? Los ¿Quién grupos plantea? hegemónicos que yo Ya, considero pues. que aquí en ¿Y son Occidente capitalistas? es Estados Unidos. ¿Y son Pero capitalistas? acaso no hay un grupo hegemónico allá Ya, pero en... ¿qué son, pe? Esos que controlan y quieren aplicar la Agenda 2030, ¿qué son? Son ¿Socialistas globalistas. o capitalistas? Son globalistas. Ya, ¿esos globalistas qué carácter tienen? ¿Capitalista o socialistas? Yo te voy a responder. ¿Desde qué Respóndeme. control? ¿Desde qué parte quieren ejercer el control? No, ¿Desde no. qué parte? Tú dices que De son la- globalistas. ¿Esos ¿Qué? globalistas qué son? ¿Qué mentalidad tienen? ¿Socialista? ¿Qué? Por supuesto. O sea, los grupos Porque de lo que poder buscan mundiales son sí, socialistas. Porque lo que buscan es que el Estado, a través del Estado, con medidas coercitivas, con medidas Lo de la autoritarias, sí, la ONU por Que, o supuesto. sea, son estatistas. Tienen una agenda progresista, socialista, gramsciana, se quiere llamar. O sea, todos los de Son la ONU gramscianos. son socialistas. Ah, dime, ¿los que apoyan el aborto no son socialistas? Por eso ¿Judith digo, Butler no era socialista? ¿por qué surge la ¿Simón de Beauvoir no era socialista? Sí. Ok. Pero ellos no controlan el globo. No, pero ellos, sus Lo que políticas, controlan sus son los que ideas, imponen. pero sus ideas son las que se aplican. ¿Quién pues. impone? A ver, ¿quién está en Club Bilderberg? Todos son socialistas. Ok, pero son sus medidas económicas, perdón, sus medidas ideológicas las que se aplican. O sea, Los revisionistas. ¿me estás diciendo tú que el Club Bilderberg son socialistas? No, ¿sí o no? Quieren un control de La cosa clara, pero desde el también Estado. vamos a ponernos Pero no lo quiero. dándole la razón por razón pero porque quieren- ellos quieren que tú digas que No. Porque mira, en la Yo Agenda no- yo no voy a hacer 2030, nunca lo que ellos ya, me dicen. la Agenda 2030 lo imponen los que controlan el globo. Y los La que ONU. controlan el globo, no solo la ONU, el Club Bilderberg, se reúnen cada... El Fondo Monetario cada- Internacional también. Claro. El Banco Ya. Central, el Banco Los Mundial. aparatos financieros, correcto. Ya, entonces ellos, ¿cuál es su tendencia? ¿Socialistas o capitalistas? Son capitalistas, Luis Profe. Pero son planificadores, Ángel. Ya, pero esos capitalistas Pero son son planificadores. esos capitalistas no están haciendo bien las cosas. ¿Estás de acuerdo o no? Es que yo no los considero capitalistas. Bueno, escúchame, hay un Pero si no grupo, son capitalistas, son algo, pues. hay un grupo de conservadores. No puede decir, no lo puede dejar en el limbo. Hay algo real. hay un grupo de conservadores que lo llaman metacapitalistas. Bueno, O sea, gente que tiene demasiado poder y que con ese poder, claro. o sea, y Pero yo también no en un quieren punto lo son entiendo. anticomunistas, por si acaso. No, pero sí quieren que el Estado se tome las normas, ¿no? Tenemos una llamada de Estados Unidos, así que vamos a escucharla. Hola, buenas noches. Hermano, pregunta sobre... Pregunta. Milton Friedman es socialista, dice. Ok. Buena pregunta. Ok. Justo lo voy a plantear aquí para terminar. ¿Cuánto también? Poquito. Ok, perfecto. Gracias. Chicos, perdónenme que le corto, pero el tiempo es corto. Vamos a terminar con esto. Tú y yo queremos, a nuestras formas y de nuestra manera, mejorar la situación del Perú, ¿verdad? Yo no creo que tú quieras que el Perú esté destruido. No. No, yo tampoco. Ok. Entonces la pregunta que es, más o menos lo que plantea él, ¿qué es lo que propones tú? ¿Qué es lo que propongo yo para luchar contra la corrupción? ¿Y qué le damos al Perú? ¿Qué es lo que tú, tú planteas? Porque político ya eres, aunque no lo quieras aceptar. Ha postulado también. ¿Qué es lo que tú planteas para mejorar el Perú? Bien, no, Y con respecto a la corrupción también me gustaría, no sé si le dan 3 dos minutos. cosas solamente para terminar ya, profesor. Ya, Lo que yo planteo es que lo dejen gobernar al presidente Pedro Castillo ya. y que aprendan a perder y obviamente que el presidente demuestre. Pero para demostrar, el Congreso tiene que destrabar y permitir que los proyectos de ley, tanto para el agro, tanto por el tema de los ingresos libres a las universidades, tanto para el tema de los trabajadores, de alguna manera eso se pueda, digamos, plasmar. Y lamentablemente el Poder Legislativo lo que hace es obstruir. Por esa razón, el presidente no puede desarrollarse. Y el recurso que él tiene lo maneja. ¿Pero a través de qué? A través de un ataque así directo de distintas fuentes, distintos frentes, ya sea los grupos de poder, la prensa basura y el Congreso que lo está haciendo. Y ustedes como jóvenes que dicen ser liberales, tienen que aprender a entender de que ya acá hemos quedado en algo, y aunque no lo he querido reconocer, profesor, que el capitalismo emana industrialización. Y lo que ha hecho en algo, ¿no? Porque eso, en eso debe haber... No es una consenso. regla, No es una regla, pero en algo. Entonces, el tema también va porque, digamos, el 28 de julio, por ejemplo, va a inaugurar grifos de Petroperú a nivel nacional. Que es lo ¿no? que genera pérdidas. Bueno, tú dices eso, pero... No, en los números. Ya, pero ahorita mismo el sol, que tú estás en contra, está Sí. que le aplica como 30 soles
Y obviamente abre el tiene que mercado abrir- y que haya competencia y libre. es normal que el Estado participe, pero ¿por qué no puede participar si se tiene que abrir el mercado? Tú sabes, Entonces, pero- si el grifo, digamos, el grifo de Perú, Petroperú, que es después de 28, lo baja a 15 soles, acá el tema fundamental es que haber una competencia donde el Estado tiene la de ganar, por el tema de la refinería de Talara. Entonces ahí va a haber una contradicción y Repsol está obligado a bajar. Y los grupos, y termino, que están de acuerdo con la exoneración de impuestos selectivos de consumo, como San Fernando, no va a tener excusa de subir el pollo y subir el pan. Pero ¿cómo solucionas el problema de la corrupción? Es la Y con pregunta. respecto al tema de la corrupción, ¿Y cómo solucionas el problema del Perú? cambiando la constitución. Hay que cambiar la constitución, hay que cambiar ¿Y este ¿Qué sistema modelo. económico le vas a poner? Una economía mixta. Así que eso digas. Economía mixta, pues. ¿Qué, social so- el mercado? y yo te pregunto. ¿Es lo mismo que social el No, mercado? una cosa es la economía mixta que se desarrolle y se fundamente en una sola palabra, en una sola frase. Ya puede ser economía mixta como tal, porque esa es la palabra. Economía mixta y social de mercado no es lo mismo. Social de mercado es una postura, ¿no?, económica, pero la economía mixta No me aflores, no es lo mismo. no es lo mismo. Ok, ¿cuál es la diferencia Porque entre social de economía mercado mixta plantea y social de la mercado? diferencia de los privados. Por ejemplo, en el social de mercado, el privado tiene aceptación, casi un 90%. Y eso es lo que está pasando con la Constitución. En cambio, en una economía mixta es un 50-50, un 50-60. Y eso es lo que quiere hacer Castillo. Castillo está diciendo ya, ¿por qué las mineras, por qué las mineras están ganando demasiado y Cajamarca no tiene ni rascacielos, hay contaminación Porque en Yanacocha Huánuco, Yanacocha no se puede trabajar. no, porque también no están pagando su deuda, no están pagando Pero su entre millón ya de con dólares, Yanacocha la población, pues. por esa ya, pero ¿tú crees que te lo va a permitir? ¿Los conservadores te van a permitir que hagas eso? Te Pero van a decir terruco. Y pero- tus seguidores pero a ver. te van a decir comunista. El Sí, día pero- que tú plantees eso, te van a decir eso. Lo estoy planteando hace mucho tiempo y saben que son los Pero no lo estás haciendo. A ver, ejecútalo. Anda, Canadá protesta. tiene entrega el subsuelo. Ya, o sea, de tú la comunista. protestarías con los pobladores entonces. Sí, Contra la minería. pero que se le entregue a ellos la ¿Tú estás posesión de de la acuerdo tierra. estás en contra del proyecto de Tía María? No, estoy a favor de que si el propietario del subsuelo es la comunidad, ellos se lo entreguen a una empresa privada, sea nacional o Y si no extranjera. quieren hacerlo. ¿Qué se quiere? Pues con eso es de ellos. Ya, eso Tú me quiere- vas a decir, digamos que esta Está fue mi bien, casa, está pero no es mi bien, casa. jugar, Si sí. yo hago en mi casa lo que quiero, tú me vas a decir lo que tengo que hacer con mi Claro, propiedad. está bien, los trabajadores no quieren. Ok, minería. no sé, Caramba, por ejemplo. mira, no sé si no quieren, porque si tú dices que van a ser dueños Solo de en Tía algunos María, casos. ok, No van digo a ser dueños del subsuelo, vamos a ver si no van a querer recibir 3, 4 millones anuales. Vamos a ver. Que yo sepa, si no van a China, querer. China tiene su acero, Chile tiene su cobre y el Estado está trabajando Ah, Singapur no tiene nada de eso. Y mira lo que es. también. Son distintos. Sí, por eso, Pero que Singapur no tiene Bolivia nada de tiene eso. su gas y mira cuánto lo vende. Claro, y ha quintuplicado su deuda. ¿De qué vale tener gas si vas a O sea, quintuplicar tu o sea, deuda? para ti, o sea, que el Estado no debe participar entonces. No, el Y Estado que solamente Repsol haga de las financiar. suyas. Que Repsol haga de las No, suyas. un tiene poder que judicial. hacer. Pero Por eso. en un libre Tú mercado, dices pues, que Anca. el Estado no sirve. ¿Cómo Ya. soluciona la Si el corrupción? Estado No no has dicho. sirve, si el Estado No, no he dicho que el Estado no Ya te sirve. dije, se No soluciona hagas la fallarse el hombre de paja, Se- Anca. no. No he dicho eso. Tú has dicho, No he dicho eso. ya, tú has dicho reducción del Estado. Reducción del Estado. ¿Cómo reduces algo cuando las empresas privadas te están subiendo, te están agarrando el cuello el combustible? Ahorita está 30, Ok, yo te puedo responder eso. 30 soles. Si hay dos empresas, una pública y una privada, ok, y por eso es que se ponen de acuerdo para subirla y una tiene pérdidas, que es la pública, Así es. entonces yo abro el mercado y que traigan todo el petróleo del mundo. Singapur no tiene Ya. petróleo y sin embargo el precio no está ¿Y alto. cómo ¿Por va- qué? y cómo va a abrir el ¿Por mercado? qué? Porque Cuando abre se- el mercado, la participación del Estado, ¿cómo queda? la participación del Tiene que Estado ser igual, ¿sí o no? que permitan venir todas las empresas a invertir y a vender el petróleo que Pero ya quieran. están, ya están. No hay dos. Ya, y que haya más. Que hayan 100 si Ya. quieres. Y la pregunta es, ¿de dónde van a extraer petróleo? La pueden traer y lo pueden. Creo que no se puede. No, te pregunto. No se puede Ya, importar el ¿y el petróleo. Estado que tiene? no se importa Sí, petróleo. sí, Ok, estoy de acuerdo. entonces- Pero Petroperú, ¿puede o no puede participar? Yo en ese punto sí, no. Yo lo privatizaría. Entonces no eres capitalista, pe. ¿Estás de acuerdo con los conservadores? Ellos quieren que ¿Pero al 100%. qué? ¿Por qué no se Porque tú estás diciendo Oye, ¿quieren que privatizar? Petroperú no. Y yo te pregunto, ¿no te Privatizar. conviene a ti como liberal que tengamos un combustible nuestro y obviamente que se baje a 15 soles, que es lo que está requiriendo la masa transportista? ¿No te conviene eso? porque ¿No el te apiada Estado- de ellos? No, porque sí me apiado. O sea, tú dices, no, el Estado Me no. apiado, me Entonces, apiado. avalas que sigan subiendo. Me apiado, pero no voy a intervenir en la economía como si fuera un dios. No está violando Sí. la Constitución. No. No está violando la Tú Constitución. quieres romper esa No, constitución. no, 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 yo no quiero cambiarla democráticamente Quieres cambiar. a través del artículo 206. Ojo. ¿Eso es normal o no? Ojo, quiero decirle a tu gente que me está viendo ahorita, el Congreso de la República son unos descarados de mierda, porque han querido ir a la bicameralidad
han querido ir a la bicameralidad, sí, a la bicameralidad, no han obtenido los 87 votos que se requerían y han querido saltearse el referéndum con una Sí, reconsideración ese de es voto. descarado. Y Pedro Castillo lanzó un proyecto para Asamblea Constituyente y lo lo rechazaron. llevaron una. Ese Congreso no es de mi simpatía en lo absoluto, por si acaso. Yo no voy a salir a marchar mañana si es que se cierra el Congreso. Y tampoco voy a salir a marchar si lo sacan a Pedro Castillo. Ninguno de los dos casos a mí me parece simpático ni Que se vayan favorable. todos. Si hay un partido liberal, sí. Pero Si hay un partido liberal, sí. ¿quién es el Partido Liberal? Estamos tratando de crearlo. No, o sea, te digo, en estos momentos, No, si alguien levanta que se vayan todos, no va a favor. no, si estoy criticando al Partido Morado. Ahora, ojo, pero si tuviésemos un partido liberal, Está avanzando. no avanzando. ¿Estás No avanzando? soy, ¿Que no no soy estás estúpido. avanzando? No soy estúpido. Yo avanzo, tú también estás avanzando. ¿En qué sentido? Pero no Avanzando nublado, significa que tienes oscuro. No, políticamente, políticamente. Avanzando. Estamos Yo avanzando. creo que... Y eso está bien, que marques una posición. Pero a ver, hazlo a la práctica. Cuando lo hagas a la práctica, vamos a ver si nuestros seguidores están ¿Ustedes con se nosotros. imaginan un debate en el Congreso Banca conmigo ahí delante de todos? ¿Se imaginan, Sánchez? Muy pronto. Chicos, cuídense mucho. Este conversatorio todo muy simpático. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Chao, Rima Yacta. Chao, Libertando Perú. Cuídense mucho, cuídense mucho.